favor, que nunca quise hacerle daño a nadie. Yo amaba, fue quizás como aprendí, que siempre a quien amas no te ama. No debes de quejarte sin razón. Tú nunca confesaste este cariño. ¿Cómo? Yo entiendo que nos faltó valor de hablarnos cara a cara y sin mentir y no. Después que todo terminó, de aquel amor callado que tanto y el Zapucay nos dañó. ¡Bueno! Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Vamos Corrientes, vamos Corrientes. Eso, eso, eso. Para todas las chicas acá. Aguante el chamamé. Para la acordeonista del amor. La Pampa lo baila la Pampa. Vamos los zapateadores acá. Dale, 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 dale. Santo Tomé presente lo dice. Vamos, 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 vamos. Desde Posada presente todos. ¡Arriba! ¡Che! Vamos Itatí, vamos arriba, vamos, vamos, vamos. Formosa, eso. Suena la banda, suena la banda. La gente de Paraguay. Vamos la gente de Posadas. La gente del Dorado, che. La gente de Magallanes, eso. La gente del Paraguay presente. San Martín, Chaco. Vamos al Martín, vamos al Martín. Yo quiero quilombo corriente. Dale, 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 dale. Zapateando, zapateando, zapateando. Bueno, bueno, bueno. Santa Lucía, eso. ¡Viva el amor! Buenas noches, Corrientes. Buenas noches, país. Gracias por recibirnos. Carlitos Zacarías, toda la banda presente, contento. Somos agradecidos de poder venir a cantar en esta hermosa fiesta. Esta fiesta y el chamamé que te regala muchos momentos lindos. Y hoy quiero compartir con un hermano formoseño que vino a cantarle a todo Corriente, a todo el chamamé. Vamos a cantar una hermosa canción que yo cuando arranque quiero que peguen fuerte el zapucay y que venga para el escenario mi amigo Ángelo Aranda. Márcame esa, vamos a ver si lo... Fuerte los aplausos para Ángelo. Buenas noches, Corrientes. Vamos a cantarle esta, vamos a ver. ¿Cómo están por los Zapucay? Entonces que revienten los Zapucay. Desde hoy para. Estamos en Corriente, la cuna del chamamé y el zapucay. Yo quiero que retumbe cuando dice desde hoy. Grito arriba, Corriente. Le he prohibido a mis ojos. Ahora sí, chicos, que retumbe todo. Es una fiesta, chamamé. Zapucay. Aguante Formosa. Amor. Con sentimiento, Carlito. Siempre con amor, chicos. Buenas noches. Yo soy. Cántalo, 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 cántalo. Cacatí presente. Buenos Aires. Cantamos todos. Malabrigo. Desde hoy he prohibido a mis ojos
conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. ¡Cantamos todos! Cantamos todo, dice. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haría de todo en mi interior nuevos senderos. Y lloraré hasta lograr de que algún día ya no te vuelva a recordar. Buenas noches, Corrientes. Qué alegría estar acá. Vamos a cantar todos. Gracias, Carlito, es un gusto estar, hermano. Con sentimiento. Vamos a cantar todos. ¿Cómo estamos para cantar fuerte? Escuchen esto. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Por este lado. ¡Todo el mundo! ¿Eres feliz viviendo? Sí. ¿Por qué? Porque a mi puerta el amor. El Zapucay más fuerte está en corriente. Con sentimiento, mi amor. Sube, sube. Para la gente de Paraguay que está presente, Moncoleta Corrientes, señor. Gracias. Qué sorpresa da la vida encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué y dice: ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Dice: ¿eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Y explota la garganta de corriente. Sube, 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 sube. Desde casa, bailamos en casa. Ay, amor, tanto tiempo mi vida. ¡Eso! La Rioja, Catamarca, Estamos por allá. Jujuy. ¿Cómo estamos por acá? Qué sorpresa da la vida encontrarte aquí en Corrientes, una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor. Ahí no va, Carlito, para un ratito, para un ratito. Corriente, ¿cómo estamos para unir las voces y que explote este anfiteatro hermoso? Cantamos todo, desde la primera fila hasta el final, a ver. ¿Cómo te va? Bonito. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Por qué lado? A ver. ¿Eres feliz sin engañar? ¿Por qué?
porque a mi puerta el amor y el Zapucay más fuerte. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Muchas gracias, Corrientes. Muchas gracias, Carlito. Otra vuelta. Chao, 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 chao. Carlito Zacarías y su banda recibiendo los aplausos, recibiendo el cariño de la nación chamamé. Sigue la fiesta, y esto es realmente una fiesta. La fiesta nacional del chamamé que reparte zapucay, bailanta. Está colmado el Cocomarola y realmente se siente fiesta. Que lo diga él, que viene justamente como uno de los vecinos, de sentir. Arrancamos con la novena noche del Festival Nacional del Chamamé, el noveno Zapucay, Débora, espectacular. Atina, las diosas de este programa Alma Guaraní, que los invita a todos a compartir y ya estamos viviendo. Es una magnitud, una multitud de gente impresionante, llenos total las butacas de allí, el de Sosa Cordero. La gente está con todas las pilas, con todas las ansias, con todas las ganas de ver un festival espectacular, porque la verdad que la magnitud de gente de otras provincias es impresionante. Bueno, aprovechamos, Cristina, para invitarle a todas las personas que nos están viendo que vengan al anfiteatro Cocomarola, que se acerquen a la novena fiesta nacional del chamamé, para que vengan a ver los artistas, ¿no es cierto? Por supuesto, para Así que es. vengan. Muy buenas noches a todos. Un gusto, Cris, Débora, por compartirnos este espacio con toda nuestra audiencia. Y bueno, compartirles la transmisión, que sigan disfrutando del festival, también de las entrevistas que vamos a estar dando durante toda la noche. Bueno, qué más con este hermoso clima junto a todo nuestro equipo. Un saludo grande a todos los que están detrás siempre haciendo su labor tan importante y bueno, que continúen disfrutando de esta hermosa noche. Como dijo Atina, un clima espectacular, la verdad, muy agradable para disfrutarlo en familia. Así al toque, se arregló todo, no hay lluvias, está espectacular. Bueno, todo nuestro equipo técnico, con Danilo, con Martín, con Ariel Franco, Juancito, que está un poco enfermo, que le enviamos toda la buena onda. Hoy tenemos la ausencia de Javi, pero está trabajando con el móvil exterior, y Mielcita, que justo tuvo que compromisos. Parte de este equipo Alma Guaraní, que ahora estamos acompañándolos con Cristina Sandoval. Bien, nosotros nos quedamos porque en breve vamos a tener una visita muy importante acá en el canal, así que toda la gente que se pueda suscribir a través de las páginas y también darlo el like, por supuesto. El me gusta, claro. El me gusta para todas las personitas que están escuchando a través del interior. También le dejamos los besitos y los abrazos. Y antes de despedirse, chicas, le quiero hacer una invitación a ustedes para que vayan a la peluquería de Guido Sanz, que hoy me peinó, digamos, me hizo una pequeña planchita, así que las más invito. diosa que nunca. Ay, gracias, Cristina. Te invito Diosa a como Tina, diosa. te invito a Cristina, Bueno. para que vayan. Bueno. Ahí tienen las redes sociales, es Guido Sanz, _peluquería, y se le siguen por Instagram, el teléfono también está. Y sobre todo queda en Héroes Civiles 1540, así que los espero para que saquen turnos. Así que chicas, vayan. Buenísimo. A la peluquería, se les recomiendo, la atienden muy bien, Guido. Pueden tomar un café, lo que ustedes pidan, unos chipacitos, un café. Es la peluquería donde vas a ponerte diosa, tomas Sí. un cafecito y comes una chipa. Exactamente, sobre todo la gentileza de Guido y todas las chicas que están con él en la peluquería. Qué lindo. Bueno, genial. Muchísimas Entonces, gracias. Vamos a hacer un corte y vamos a estar ahí acompañándolos en esto que es Alma Guaraní.
Vamos a presentar esta canción que le pertenece a Toki. Se llama Mi San Migueleña. Para la barra de Ituzaingó. Una noche de lunas y estrellas, yo te hice estos versos, ¿no ves? Y pensando en tu nombre divino, hoy me inspiro a nombrarte mujer. Si te canto te siento en mis labios, y si miro te siento en mi ser. Es tu voz que me tiene encantado, si me faltas me muero, mujer. Cuando nos conocimos en tu pueblo dichoso, supe que tus ojos serían para mí. Muchacha divina, querida, mi San Migueleña pueblera, mi amor hecho un canto te entrego, envuelto en canción. Recuerdo todos esos versos que tu boca el mía atesoró y guardaban todo el misterio de reliquias puras de amor. Hoy vuelvo ilusionado a tu pueblo, buscaré en mis cantares tu ser y en canciones dulce y bohemia mi canción por ti cantaré. Cuando nos conocimos en tu pueblo dichoso, supe que tus ojos serían para mí. Muchacha divina, querida, mi San Migueleña pueblera, mi amor hecho un canto te entrego, envuelto en canción. Hago la carpa de un campamento por esos campos del Tarahui, montando guardia con su guitarra, aquel soldado cantar oí. Heroico y bravo jefe delante, general José San Martín, tuichan de herera, tuichan de gloria, tuichan de genio de paladín. Pero che humilde soldado raso, del palado te halló a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná. De venia gente de ayer ureba, tu venia pido che quererá, para cantarle al viril sargento de granadero Juan P. Cabral. Upe sargento de granadero, raza de toro y de yaguareté, ama de ver a Pire y Japama, más correntino que el yacaré. Un aplauso para Nico y Gamín que está bailando. Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, que lo orienta a los amigos, un servidor, y para vainas no tiene igual, por su franqueza y corrección, mentas y amores supo ganar, pues nada marcó para el Paco. Si se presenta una ocasión de sombrerito pa' un costado y mal para el brazo es un para acá, Basilio Mago va hacia el poblado, algunas penas para olvidar, la armonía su chamamé acá en Corrientes muy popular.
Y cuando el sueño levanta vuelo y vuelos manso como el chacal, dejo en el alma brillos de luna y el silbo dulce del pajonal. Tanto en mi oído desde la cuna, soy forastero de liberar. Gracias por esos aplausos. Pequeño homenaje al gringo Sheridan. Gracias al Instituto de Cultura, Toti Montiel y su grupo Renovación. Nos vamos a despedir con un amigo invitado que viene de Paraguay, José Luis Galeano. Fuerte el aplauso para él. Nos despedimos con los dos amigos, ¿puede ser?
escenario, Renovación. Métale un zapucay, mi amigo. Acá estamos enchamigándonos en esta nueva noche en el Cocomarola con la fiesta que está avanzando. Mañana es el último día y con él también todas las actividades que se realizan a partir de la fiesta nacional. Creo que ha sido uno de los grandes debuts por la forma en que la gente ha reaccionado. Carlitos Zacarías, su conjunto, bienvenido y felicitaciones porque desde acá además sentimos cómo la gente reacciona. Hola, buenas noches a vos, a todo el país. Sí, contento. Como vos decís, debut, primera vez que tengo la oportunidad de mostrar mi grupo, mi banda, ante un escenario imponente. Era el sueño de todos, porque todos chavamiceros queremos llegar acá. Y contento, la verdad, contento. Desafío en lo personal, digo, primero estar en el escenario y enfrentar al gran público, porque está colmado el anfiteatro. Sí, bueno, el desafío es, todos buscamos que la gente responda con un zapucay o aplauso. Y bueno, por suerte tuvimos el apoyo de ellos, gustó el repertorio que se pudo preparar y también el invitado que traje puso todo de él, así que un saludo grande y agradecimiento al señor Ángelo Aranda. Creo que además allí está también la clave, el repertorio, ¿no? Y yo creo que sí, porque más allá que uno interprete un instrumento, no deja de ser público nunca. Por supuesto, claro. Es decir, cuando uno va a ver un evento, sale o conforme o desconforme. Y la idea nuestra era intentar que la gente interprete lo que sentimos, porque el mejor regalo que podemos llevar es el aplauso. Seguro, y allí está el estímulo que además viene después de esta actuación, para el año comienza recién. Así es, yo creo que era un buen puntapié de este 2025 y bueno, hay que seguir trabajando. Tengo la suerte de tener jóvenes en la banda y bueno, creemos todo en el sueño, es decir, sabemos que hay que remar, que hay que trabajar, que hay que intentar siempre, crear porque está todo creado. No, pero creo que también es en este momento del chamamé, a donde está patrimonio inmaterial de la humanidad, creo que para los autores como ustedes, los músicos, es otro desafío, ¿no? Sí, por supuesto. El chamamé ha tomado una magnitud mundial donde cada vez tenemos que ser más responsables, cada cual con su estilo o con su forma de interpretar, porque hasta eso tiene nuestra música, de que cada uno lo hace como siente, tener varios estilos y después queda a gusto del consumidor. Realizado el sueño, ¿qué te llevas del escenario? Me llevo sensaciones, por supuesto, lindo, momentos de tanta lucha, porque si algo rescato de este grupo es la lucha contra la adversidad, porque cuando no te conoces se cuesta mostrarte, y te dije en privado y te lo digo en público, la primera vez que toco y tengo 35 años de músico. Mirá. Es decir, trabajando, luchando, creyendo en lo que uno hace. Pero bueno, llegó. Ahí está también otro mensaje de los buenos. Gracias, Gracias, Zacarías. Tocayo, muchas gracias, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Carlitos Zacarías, vamos al escenario Osvaldo Sosa Cordero. Mujer que tiene una voz cálida, que desde su amado Paraguay dice presente. Ella es Miriam Beatriz. Sí.
para los paraguayos. Así es el chamamé. Yo soy paraguaya, vivo enamorada y con mi guitarra vengo a cantar a toda esta gente. Quiero regalarle este chamamé. Crepona. Música del alma con raíces puras como pirimbao. Continuamos con el 9º Zapucay aquí en el Festival Nacional Mundial del Chamamé. Y no podían faltarnos ellos, artistas célebres que también engalanaron el Sosa Cordero, y hablar con una persona también muy familiar, muy amigo, que ya nosotros en los escenarios de interior de la provincia nos conectamos bastante. Es género muy dulce, en particular, que cautiva los corazones tanto de la familia, de los jóvenes, de los niños, de todo en general. Carlitos Zacarías y su banda en la presentación de este gran maestro de la música. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bien, contento. Agradecerte una vez más por esta oportunidad y bueno, contento porque hemos vivido un momento especial junto a la gente de acá de Corrientes en este escenario tan importante. Y como estaba diciendo recién en un canal, la primera vez que sigo con la banda y acompañado de un gran amigo como fue Angelo, que hicimos algo, es decir, pusimos de acuerdo en los gustos, en los temas, y creo que los dos nos vamos re contentos. Por supuesto. ¿Qué sentiste estar por primera vez en este 2025 aquí en el Anfiteatro Mario del Tránsito, con toda la emoción, con un público como te recibió hoy? Lo que sentí es que los sueños llegan. Después de muchos años de haber recorrido y soñaba con este momento. Y bueno, contento ahora a vivirlo, digerirlo, a corregir seguramente. Pero para mí, como para mis muchachos, es un premio al esfuerzo de todo el año, de poder recorrer capillas, fiestas privadas, bailes, bailanta con mucha o poca gente, siempre estamos presentes y yo creía que me tenía que llegar algún día el momento. Por supuesto que los sueños se hacen realidad y hoy se cumplió acá porque escuchamos la selección de temas románticos que interpreta Carlitos Zacarías y su banda, aparte nosotros que somos gente de bailanta, de pueblo, de barrio, que esa gente que se enchamiga, donde pasamos horas y horas recorriendo distintas localidades. Hoy el placer de escucharte acá en el Sosa Cordero. La gente de interior está felicitándote por justamente sumarte a esta gran grilla de artistas espectaculares. No, más que agradecimiento, la gente del interior del país siempre ha apoyado y he tenido la suerte de compartir con ellos en pueblos, fiestas patronales, como vos decís. Y hoy me tocó el desafío más grande de la carrera, de llegar a este escenario y saber si estábamos bien encaminados o no, con nuestro repertorio, con nuestra idea o con nuestras canciones que uno prepara con respeto en tiempo de chamamé. ¿Querés que te diga una cosa, Carlitos? Disfruté el show, espectacular. Ese complemento junto a Ángelo Aranda, qué espectacular, qué magia aquel sentir. Un artista que seguramente estará visitando y recorriendo los escenarios tanto en la capital correntina como en el interior. Déjame recibirte con un fuerte aplauso de todo el público que te está escuchando. Muchas gracias. Qué interpretación, muy lindo, me encantó realmente este complemento de melodías que escuché allí en el Sosa Cordero. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco en primer lugar a Carlito, un amigo que nos hicimos amigos a través del tiempo, de la musiqueada, de los festivales, de los asados, del fútbol, siempre que nos cruzamos por ahí compartimos el día, así que, y yo creo que por eso también el complemento ahí en el escenario, porque yo conozco las canciones de él conoce las mías, y tratamos de dejarlo mejor. Y mucha emoción porque es la primera vez que yo también estoy acá en este festival, me vine de Jujuy a acompañarlo a Carlito cuando me llamó, dije, no lo dudo hermano, voy a estar ahí, así que se armó lindo, a la gente le gustó, eso es lo importante. ¿Te diste cuenta que el público
quería escuchar más y ovacionaba, gritaba. ¿Qué sentiste en ese momento cuando estaban? ¿Sentiste, aparte de todo este conjuego de emociones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se te pasó por el corazoncito? No, agradecimiento. Yo sí escuché, viste, pero sabíamos que esto es, bueno, hay que valorar el poco tiempo que hay porque es un festival que da oportunidad a todos los artistas. Sabíamos que se cortaba y se cortaba, no podíamos ni hacer ni medio más y quedamos ahí con ganas de un pedacito más. Pero bueno, agradecer a todo este monstruo que es el Festival del Chamamé, los organizadores, esto está pensado para que sea un éxito y así lo es. Así que yo desde mi lugar de artista folclórico, chamamecero también, porque ahora hacemos mitad y mitad de todo y estoy muy agradecido y espero volver pronto. Ángelo Aranda, excelente este dúo de que escuché, de voces, de melodías, de cosas tan lindas. Realmente Corrientes seguramente va a invitarte. Seguramente, gracias Carlito por dar este puntapié, que otros artistas también vengan a visitarnos también. Y en que Carlito Zacarías y Ángelo Aranda, un conjuego muy lindo, la verdad te felicito. Qué lindo, lo elegiste bien, Carlitos. No, muchas gracias. No, nunca dudé que era él la persona que yo quería que comparta este momento conmigo. Por suerte salió como soñamos, seguramente como dice Ángelo quedamos con ganas, porque uno siempre tiene ganas de brindar más, pero bueno, se dan otra oportunidad, seguramente él va a volver con toda su banda y Corrientes va a poder disfrutar también de todo su repertorio. Así es, y así vamos a tener oportunidad de conocerlo un poquito más a él, pero también agradecer a los músicos de Carlito Zacarías, que realmente como siempre en el escenario se lucen y lo saben hacer. Cada uno tiene su particularidad porque tenés varias voces, porque tenés muy buenos artistas, muy buenos músicos y es ese complemento de cosas lindas que realmente querías mostrar acá en Corrientes Capital e interior de la provincia. Sí, por suerte cuento con un grupo bastante numeroso de músicos que van, vienen, prueban, quieren a veces hacer sus proyectos y tienen todo el derecho. Entonces yo lo que intento es tener siempre muchos cantores porque todos se van a ir juntos y la idea es que todos se vayan mostrando, cada cual con su cualidad, cada cual con su impronta y qué más orgulloso que a ellos también le vaya bien. Totalmente, coincido con vos. La oportunidad de muchos proyectos, de muchos sueños cumplidos sería Carlito Zacarías junto a Ángelo. Es un placer para mí recibirlo en este programa que es Alma Guaraní, que por supuesto no quedamos nosotros a través, quizás algo que agregar, algo que saludar, alguna gente pendiente. Nosotros estamos a través de estas redes y también todo el interior de la provincia de Corrientes, hoy en estos momentos, y de otros países que están conectados con nosotros, te están escuchando. Bueno, mi parte de decirle mil gracias, que tengamos un 2025 mucho mejor. Gracias a vos por luchar, porque también conozco tu trayectoria de escenario. Nos hemos encontrado en varias oportunidades, vos trabajando con tu función y nosotros haciendo la parte musical. Así que mil gracias por esta oportunidad y ojalá podamos volver a este escenario y si no, contento de la vida. Seguramente que sí se va a dar, yo estoy segurísima que sí. Ángelo, ¿algo más para agregar, para saludar? Sí, un saludo grande a toda la gente que te sigue, sabemos que es mucha. Bueno, agradecer a Corrientes, a esta tierra hermosa, nos vamos bendecidos por esta música tan mágica que es el chamamé, nos llevamos un recuerdo muy lindo y bueno, gracias, seguramente nos vemos en la música en algún momento. Así es, y bueno, toda la gente de Jujuy que te está viendo, tu familia y la familia de los músicos, de lo que hay detrás de cámara, porque detrás de cámara hay todo un equipo, ellos están con sus managers, con sus referentes, con sus representantes, con la gente que los mueve, que los ayuda, que los atiende. Rubén, un gran amigo de tanto tiempo, y todo el staff y la producción de Carlito Zacarías y de Ángelo Aranda. Así que a todos ellos también les dejamos el saludito grande. Nosotros nos vamos allí en el escenario mayor, en este programa que se llama Alma Guaraní. Muchas gracias. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti.
este avío, el avío de todo el cariño de ustedes, de esos aplausos a nuestro querido Paraguay. Muchísimas gracias una vez más, Corrientes. Así se viene el ballet Anda tu Perú, en un barrio de... Noveno Zapucay aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé. Ya nosotros entrevistando a muchos artistas y muy contentos, por supuesto, por recibir a estos célebres que hoy van a lucirse con la música, porque a ellos todavía no les escuchamos, pero en minutos nada más vamos a tener nuevamente un año más para escucharla, para sentirla y para que toda la gente pueda disfrutar de su música y de todo el gran show que hace esta niña, que sigue siendo niña para mí, ¿no, Pilarcita? Tantos años de escenario y tantas cosas. Qué emoción, qué es lo que está sintiendo en este momento, Pilarcita. Bueno, buenas noches para toda la audiencia del otro lado. Buenas noches. Buenas noches. Cris, ¿cómo estás? Bueno, a toda la audiencia, a los televidentes que esté del otro lado también. Un gustazo grande, estamos cumpliendo 17 años con la música. Venimos presentando acá en la Fiesta Nacional del Chamamé, justamente que fue hace 17 años atrás, bajo la producción de la Fiesta Nacional del Chamamé, que pisé por primera vez un escenario, la Bailanta del Puente Pessoa. Así que un gustazo poder pisar este emblemático escenario de vuelta. Qué honor, ¿no? Como dijo mi compañera, desde ya un gusto. Que tengas una muy buena noche, una gran presentación. Más que nada, preguntarte, así como decía, hace 17 años que estás dentro de lo que es la trayectoria musical y lo que conlleva el legado del chamamé, ¿no? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te encantó de chiquita? Como para incursionar en esto, ¿no? Gracias a Dios vengo de familia chamamecera, mi papá es músico, mi papá es acordeonista, él toca el acordeón piano, del mismo estilo tarragocero hacemos, y bueno, desde ya mis abuelos, mis tíos, mis tías, todos chamameceros ya, herencia chamamecera, que me inculcara mi papá, así que desde chica siempre metía entre los ensayos del grupo de mi papá, Los Camperos, un emblemático grupo tarragocero de acá de Corrientes en sus tiempos. Y bueno, de chiquitita, de los 5 o 6 años ya empezó todo, y a los 7 años aprendí a tocar el acordeón por primera vez. Qué hermoso. Y Pilarcita tiene esa particularidad de compartir, de enchamigarse con el público, ¿no? De levantar esa polvareda cuando suena su acordeón. Ella baja del escenario, comparte con el público, lo pueden abrazar, zapatear con Pilarcita. Son tantas cosas sencillas y humildes que transmite lo que es Pilarcita. Así que para nosotros es un placer recibirte en este programa Alma Guaraní. Saludar de paso al señor Pilar Acosta, tu señora madre y a toda tu familia muy hermosa, que siempre tienen esas pilas y esas ganas y nunca van a bajar los brazos, porque son una familia chamamecera y siempre condimentando también. Porá, como decimos nosotros los correntinos. Bueno, Pilarcita, en este 2025 un proyecto, algo que quieras comentarnos, ¿qué se viene? ¿Qué más tiene, Pilarcita? Bueno, se vienen muchos proyectos con varios colegas conocidos del ambiente, obviamente, nunca saliendo de nuestro eje, que es el chamamé tradicional. Siempre manteniendo viva nuestra tradición, nuestra costumbre, manteniendo el rol de la mujer también dentro del escenario. Y bueno, se viene, vamos a estar ahora el 6 de febrero en el Festival Nacional del Chamamé, en su edición número 50, en Federal, provincia de Entre Ríos, uno de los festivales más emblemáticos, que va a estar transmitido por la TV pública también. Un festival, al igual que nuestra fiesta, que viene ahí pego a pego, un emblemático escenario, así que ahí vamos a estar también. Y por zona de la provincia del Chaco, en el Festival Provincial del Chicharrón, ahí vamos a estar en Roque San Peña, y le invito a toda la gente. Yo por ahí soy media colgadita con la fecha, pero le invitamos a todas las redes, la Pilarcita, que ahí nos va a acompañar. Así es, bueno, toda la audiencia ya sabe, vamos a tener para todo el año Pilarcita, show. Pilarciteando, ahí está, Pilarciteando junto a toda la familia, amigos, así que a no olvidarse las fechas. Redes sociales, contactos que quieran dejarnos. La Pilarcita en todo YouTube, Instagram, Facebook, dijo Tallarín. Te paso saludos al amigo Tallarín, Así es, Pilarcita. Bueno, Pilar, un placer para mí recibirte. Yo siempre voy a ser la niñita que arrancó hace muchísimos años. Tantas cosas.
siempre vas a ser la niñita chiquitita bebé para todos nosotros que estamos aquí trabajando, siempre tenerlas en los escenarios y compartir las bailantas, lo que se viene justamente que vas a estar en la bailanta y compartiendo a la gente también del interior de la provincia que siempre te recibe con los brazos abiertos. Bueno, gracias a vos, Cris. Siempre agradezco a toda la gente que está en esto, en la programación, en la difusión. Gracias por siempre defender nuestra cultura, nuestras raíces. Así que llevando obviamente a distintas partes de por ahí que la gente no puede venir, ustedes van y se lo acercan desde este punto de streaming, de radio, de tele que siempre están. Así que gracias a vos y a toda la producción. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir compartiendo pura música, fiesta y qué más, Atina. Y todo lo que conlleva este hermoso festival, así que no se pierdan la transmisión y síganos a través del streaming. Seguimos en este programa Alma Guaraní. Bien. Talento chamamecero. Y volvemos entonces al escenario Sosa Cordero. Ay, te hiciste dueña de mí y en el instante de tu partida mi despedida lloro por ti. Y en el instante de tu partida mi despedida lloro por ti. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura, que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura. Esta copla te nombrará como un recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná. Como un recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura, que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura. Que me oyeron en un cantar, no lo olvides, lucero mío, que yo canto para olvidar. No lo olvides, lucero mío, que yo canto para olvidar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura, que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura. Buenas noches, Corrientes. Qué lindo, qué
lindo que está este anfiteatro. Buenas noches. Para mí es un gusto estar acá. La próxima canción que voy a cantar es una canción muy importante para mí. Y tuve el honor que uno de los autores y compositores de esta canción lo pudo escuchar, es Félix Chávez. Cuando lo escuchó, me dejó un audio muy lindo que quiero compartir con ustedes y quiero dedicar hoy, que cumple una gran importancia esta canción, quiero dedicar a la partida de Gabino Chávez, a Félix Chávez y a toda su familia. Muchas gracias. Hola Guido, muchas gracias por el regalo que me hiciste. Te habla Félix. Te felicito porque sos un cantor extraordinario y te deseo mucha suerte. Te vuelvo a agradecer por este hermoso regalo, por interpretar ese tema hermoso que me salió del alma. Muchas gracias. Comenzaba recién a rozarme la piel el perfume de la adolescencia, a tentarme el amor, a probar su dulzor y en su fuego quemar mi inocencia. Cuando te conocí, en tus besos bebí con vehemencia el sabor de la vida, pues tu boca sensual era un dulce panal empapado de mieles de amor y pasión. ¿Cómo pude, no sé, ser la timidez, compañera leal de esos años? Lo cierto es que te amé y a tu morena piel la cubrí de caricias temblando. Del lejano azar de tu tierra natal, aromado tenías el pelo. Qué divina mujer, si aún me cuesta creer que en mis manos yo tuve ese sol. El ceibal en flor su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma. Ilusión de ayer que no viera hoy por verte otra vez, corazón. Revol, anunciando el albor y lo hermoso volcado un poema. Eras esa canción que llega al corazón y se hace raíz en las venas. Mucho tiempo pasó, el otoño llegó, pero aún vivo la primavera. Ese sueño de amor que duró cual la flor y retoña en mi evocación. El ceibal en flor su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma. Ilusión de ayer que no viera hoy por verte otra vez, corazón. Abril Gómez para todos ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y con este tema nos vamos despidiendo.
Para mí ha sido un gusto estar acá, pero no me quiero ir sin presentar a estos grandes músicos. En el bajo, Iván Medina, fuerte el aplauso. En la guitarra criolla, Arturo Torres. En el bandoneón, Matías González. En la batería, Mauro Fernández. Y en la guitarra eléctrica, Miguelo Salgado, fuerte el aplauso. Yo les quiero decir algo a todos ustedes. Esta es mi forma de sentir. Yo vivo aquí en el Tarahui. Amo a la Virgen de Itatí y en enero y al Gaule. Esa es mi forma de sentir. Del Payé soy dueño. Soy de la tierra guaraní. Soy de Corrientes. ¡Aquí nací! ¡Zapucay! ¡Bueno! Fuerte el aplauso para los bailarines. Apenas se va el lucero y el alba lo llama el sol. Ya está lista la pionera, va a empezar la marcación. El terneraje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendido un zapucay. Gauchos rincón la malona, orgullo del Tarahui. Estas estampas de criollo donde se habla en guaraní. Ña Fermina la patrona junto a Gurí regalón. Esta chacho el hijo bueno, sangre del Toroñarón. Muchísimas gracias a todos, para mí ha sido un gusto estar acá. Gracias al gobernador de Corrientes y a todos los que hicieron posible que yo pueda estar acá. Muchísimas gracias. Apenas se va el lucero y el alba lo llama el sol. Ya está lista la pionera, va a empezar la marcación. El terneraje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el arca va prendido un zapucay. Che. Quiero escuchar a todo Corrientes haciendo el zapucay más fuerte del planeta. Y una flor roja en el anca va prendido un zapucay. Gauchos rincón la malona, orgullo del Tarahui. Estancias amplas la criolla donde se habla en guaraní. Ña Fermina la patrona junto a Gurí regalón. Esta chacha el hijo bueno, sangre del Toroñarón. Hasta la próxima, Corrientes. Sangre del Toroñarón. Bueno, seguimos acá en Alma Guaraní, estamos ante la presencia de una artista fenomenal, Analía Espíndola, nos va a contar un poquito. Sí, Analía, estuviste el lunes, ¿no es cierto? Tu actuación acá en el festival, nos va a contar un poquito de su trayectoria musical, qué le llevó a la música del chamamé, y espero que les guste y nos va a contar un poquito. Analía, por favor. Sí, bueno, soy chamamecera de cuna, hija de un gran representante de nuestra música que es Cacho Espíndola. Y bueno, vengo de varias generaciones porque mi abuelo y familiares ya se dedicaban a la música, a componer. Es más, mi abuelo fue uno de los primeros creadores de la orquesta folclórica de la provincia. Así que bueno, desde muy pequeña me dediqué a estudiar música en el Instituto Superior de Música y bueno, y continué todos mis estudios y mi carrera ahí. Enseño hace 22 años en diferentes niveles educativos. Y me dedico más o menos hace 15 años recién a andar por los escenarios, ya que me dediqué a trabajar, a criar, tengo mi familia, a criar mis hijos y o sea, fui mamá y eso me postergó un poquito, pero sin querer después volví otra vez a mi esencia, que era andar por los escenarios, era como una asignatura pendiente en realidad.
Qué bueno, ¿no? Sí. Y bueno, y me llevaron amigos, siempre me decían vamos a musiquear, vamos a guitarrear, y bueno, y yo cantaba siempre ahí, la gente me escuchaba y me decía, ¿por qué no grabas algo? Te queremos escuchar en vivo, armar un grupo o algo. Y así comencé en mis inicios primero a hacer diferentes tipos de estilos musicales, hacía música variada, cantaba boleros, tangos, chamamé, zambas, chacarera, hasta que grabé mi primer material discográfico en el año 2013, ya todo chamamé, y de ahí ya, gracias a Dios, no paré nunca. Y tuve la suerte de llevar mi música ya un poquito afuera, a Brasil, a Paraguay, a Buenos Aires, Tecnópolis, y estar en todas las festividades de acá, de todo el interior de Corrientes, así que con mucha alegría por la gente que siempre me recibe muy bien. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que un artista de renombre nos represente, sobre todo en todos lados, ¿no? Qué buena, Analía, te felicito. Muchas sobre gracias. todo que el chamamé sea de tu mano, ¿no es cierto? Como nos estás contando, que diferentes tipos de estilos de música has tocado, pero que el chamamé te llevó a lo más, ¿no es cierto? Claro, exactamente, sí, siempre en mi corazoncito estuvo el chamamé porque me crié así, escuchando y compartiendo con grandes de nuestro género que hoy por hoy ya no están y que tuve la suerte de conocerlos, ¿no es cierto? Sin saber yo el significado que tenían ellos para nuestra música, porque era chiquita, ¿no? Claro. Y así que tuve la oportunidad de compartir, que vayan en casa, que ensayen en casa, de que estén ahí y yo tan cerquita, así que como que mamé todo eso, y por supuesto que todo eso sirve también para mi carrera. El ver cómo ellos se manejaban, el ver cómo ellos ensayaban, porque antes ensayábamos un montón, ahora no quieren ensayar mucho, antes horas y horas y horas se juntaban a ensayar y armar con todo ese compromiso, entonces yo por ahí lo veo desde ese lado, que nuestra música debe ser estudiada, debe ser, yo soy profesora de música y el chamamé debe ser entendido. Exacto, sí. Con su etimología, con su esencia de dónde viene, por qué la palabra chamamé, las hipótesis que hay, y me dedico a estudiar mucho eso para enseñar a mis alumnos, y también soy capacitadora. Trabajé hace 2 años ya para el Instituto de Cultura llevando talleres de formación docente y para gestores culturales sobre museos, patrimonio y chamamé, junto con un equipo de docentes también, cada uno dedicado a su especialidad. Así que no solamente soy cantante y compositora también, porque estoy componiendo, sino además enseñás, sino también soy docente. Qué bueno. Y me dedico a que el chamamé se difunda como debe ser desde su historia, de su esencia. Qué buena, Analía, qué bueno eso, y que tiene razón, hay que difundir el chamamé, nuestra cultura de Corrientes, ¿no es cierto? Sí, es muy importante. Y a Tina, ahí te presento a Tina, no sé. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Desde ya un placer tenerla acá en nuestro stream, en nuestro espacio, que estemos compartiendo. Y no, justo estaba prestando atención escuchando todo lo que está comentando y lo que nos está contando sobre el trayecto, la historia de lo que es desde pequeña, ¿no? Tener la herencia, la tradición de lo que es no solamente la música, el chamamé, sino el compartir y el formarse de chiquito, de la familia, de todo lo que conlleva. Y aparte que justo tiene la oportunidad de brindar y de enseñar lo mismo que aprendió y que tanto amor le dedicó desde muy chica. Sí, la verdad que siempre digo, soy una bendecida porque puedo fusionar mis 2 pasiones, que es la docencia y la música, y el chamamé en este caso. Así que más que agradecida de trabajar y de vivir de la música y de esto que tanto amo, que es nuestro chamamé. Y enseñando y mostrando con tanta pasión lo que a uno le gusta, porque no hay mejor mezcla y unión que hacer lo que uno ama y demostrarlo, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, cada uno hace o tiene ciertos trabajos, laburos que por ahí no coinciden mucho en lo que a uno le gusta. Pero qué honor, ¿no? Poder hacer algo que le gusta y también laboralmente y ganarse la vida con eso también. Claro, sí, la verdad que sí. Y bueno, muy agradecida que me hayan inculcado a que si me dedicaba a la música tenía que tomarlo con esa responsabilidad de estudiar, de conocer, no solamente de ensayar, sino también de estudiar, leer, escribir música. De instruirse. De instruirme, exactamente. Eso agradezco a mis padres que me hayan llevado por esa senda, por ese caminito correcto, ¿no? Porque por eso te digo, el chamamé hay que tomarlo con responsabilidad, tiene toda una historia,
parte de nuestra cultura, ahora que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo creo que todos los chicos desde la escuela, de los lugares, tenemos que tratar de llevarlo y que ellos entiendan y comprendan cómo es, de dónde viene, qué es nuestro ñanderecó, nuestra manera de ser, de sentir de los correntinos, porque es importante, ¿no? Porque uno tiene que conocer para entender y amar. Porque si uno escucha nomás con toda la música y los medios de comunicaciones que ahora generan música de consumo, ¿no es cierto? Que Claro. eso no podemos evitar, pero con el conocimiento y llevándole y ofreciéndole las opciones, conociendo su instrumentación, su historia, su danza, las costumbres, todo lo que tenga que ver con la historia, Claro. valga la redundancia, eso hace que uno comprenda y valore y entienda. Que comprenda, ¿no? valore y Ujú. también comprenda la representación y lo que conlleva eso, porque más allá de también ser parte de la tradición y lo que uno quiere expresar también, uno, me imagino, tal representación dentro de lo que es a nivel nacional e internacional, el tener esa instrucción y expresarla también conlleva tener todo un porte, una representación hacia el exterior, ¿no? O sea, es mucha Sí, responsabilidad. sí, la verdad que sí. Ese día, fíjate que era de madrugada ya y yo hice el agradecimiento ahí porque veía a mis niños chiquitos con los padres, con los tutores ahí, con los carteles compartiendo eso y cómo ellos ven que se puede llegar ahí y esa admiración de sentir de que el chamamé logra estas cosas que nos une y que ellos me ven en la escuela como docente enseñándole ahí, después me pueden ver en un escenario haciendo y disfrutando de lo que yo les llevo diariamente, que es nuestra música, nuestro chamamé. Así que hay chamamé en el recreo, hay chamamé en los actos, ellos escuchan un chamamé y pegan un zapucay, bailan. Es una escuela con proyecto chamamé y tiene un Facebook donde comparten muchos artistas chamameceros, inclusive de afuera, su música, su arte, su danza, leyendas, todo lo que tenga que ver con el chamamé, solamente exclusivo para nuestra música y se llama Nuestras Raíces de la Escuela 139. Qué hermoso. Y ahí suben todos los contenidos, entonces los chicos ven, los tutores ven cómo son las diferentes festividades en otros lugares. Claro, la cultura, la La cultura, historia. la historia, todo, así que... Qué hermoso. Y bueno, y como para ir cerrando un poquito lo que es la nota, ¿no? Preguntarte, de acá en el transcurso del año, ¿qué proyectos, qué nos puedes contar? ¿Cómo continúa tu año, ¿no? Musical, profesional. Sí, con mucho trabajo, ya arrancando de por sí, siempre en enero. Ahora, si Dios quiere, vamos a tener en Burucuyá el 8, seguramente. Y hasta el momento esa es la fecha. Y bueno, presento este año mi segundo material discográfico, más o menos en abril, mayo, ya con composiciones propias y por supuesto clásico no puede faltar, así que me eché algunos clásicos y ya nuevos temas. Hay que animarse también a ampliar un poquito el cancionero. Ya que nos encanta Puerto Tirol, nos encanta Kilómetro 11, pero yo siempre le propongo a las nuevas generaciones que se animen a componer porque podemos ser en el futuro de otra juventud, nuestros temas pueden ser clásicos para ellos. Igual que fue el Kilómetro 11 para claro, todos. sí, entonces Pueden hay que salir animarse, más. hay que Sí, sí. animarse y hacerlo y ir no renovando el cancionero, sino ampliándolo, diría Ampliando yo. la variedad. Exactamente. Sí. Y bueno, no sé si querés comentar o preguntar. No, creo que algo. Analía nos contó todo. Te agradecemos desde ya, Analía, tener una excelente artista acá con nosotros por habernos dado la nota acá en el programa Alma Guaraní. Y continuamos con la fiesta nacional del chamamé. Muchísimas Seguimos gracias. transmitiendo. Muchas gracias, Muchas Analía. gracias a ustedes. Y en las bailatas de campo, el acordeonista tenía que tocar solo y así nacía con un buen zapateo.
pinillo, brasa y fuego ardiente. La tarde se duerme tras el tacuaral. La mesa está puesta bajo el viejo mango. Parientes y amigos los veo llegar. Hoy no faltó nadie, es pura alegría. Guitarra y cordeona pronto se vendrán. Pero antes que nada sentarse todos, porque asado con cuero esta noche hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Julián, gracias Florencia, gracias Willy, nuestros bailarines. ¿Puede ser un fuerte aplauso? Gracias Marina, gracias a nuestros músicos, técnicos, asistentes. ¿Está Corriente presente en esta noche? Mocedad perdida, era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba, porque una guaina me esperaba recostada en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una carrera. Oh, gateado compañero, tus huesos blanqueando están y los recuerdos se van como se fue la pueblera. Gente querida, estamos llegando a la parte final porque fuimos reprogramados y quiero agradecer especialmente a todo el equipo del Instituto de Cultura. Muchísimas gracias. Puede ser otro aplauso para ellos, para los técnicos, gente de luces, de video, gente que trabaja en el sonido. Hay una organización que realmente hay que hacer, hay que dedicar una noche para agradecerles a todos. Gente, cambiamos el acordeón. Vamos a tocar con la verdulera. Aquella verdulera que retozaban las bailantas ya de donde nosotros nacimos, en el interior de Esquina, Rincón Florido. Vamos a hacer un viaje imaginario. Rincón Florido, La Brisa. Vamos a ir a aquellos lugares. Pedrito, hacele sonar la verdulera. En honor
y en homenaje al chamamé y a nuestros grandes maestros vamos a despedirnos, pero todo de pie, ¿puede ser o no? Todo de pie. Corrientes, los amamos. Gracias por tanto cariño de años. Que se vengan los Zapucay más fuerte. A ver. Al morirse aquella tarde, queda una marca de sangre y un pampa menos en la hacienda. Danza ritual en agradecimiento a Dios por esta fiesta. Querida, Agüilleques, gracias de corazón. Dios siga bendiciendo nuestra tierra. Gracias, TV Pública. Gracias, mi corriente Poná. ¡Hasta siempre! Nos quedamos con ese hasta siempre. Gracias, Puelles, correntinos. Gracias a los bailarines también. Ojalá podamos transmitir lo que uno vive aquí en el anfiteatro Cocomarola, porque lo que está sintiendo la gente, lo que recibe de sus artistas es realmente increíble. Está Guido Encinas, a quien damos la bienvenida y de paso le decimos, qué buena tu actuación, Guido. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Estoy muy feliz, lo que se vivió ahí fue increíble realmente. Porque la gente está full, está ardiendo. Sí, tal cual, y recibir ese Zapucay de vuelta otro año, poder estar acá cantando, la verdad que es una emoción increíble, inmensa, una emoción. Sobre todo después del año que tuviste, que venís de la calle Corrientes, de la siempre exigente calle Corrientes. Sí, es así, de 3 teatros, en el Teatro Astral, en el Metropolitan, en el Gran Rex terminando, poder cantar en el Cabildo también el 25 de mayo, claro. Llevando siempre el chamamé a todos lados, así que... Y esto significa un desafío especial, porque ¿cuántas veces en los últimos años, con distintas edades, te recibió y te recibe de una buena manera, ¿no? Totalmente, siempre subirse a este escenario es un desafío porque yo le tengo mucho respeto, ya desde las primeras veces que estuve en el festival, cuando estuve en Cosquín con La Revelación, después volver acá, cada vez que me subo a un escenario a cantar nuestra música,
es un placer increíble, pero a la vez llevar un compromiso muy grande también. Cuesta elegir el repertorio, muy buena la versión de Revol. Muchas gracias, sí, siempre, además siendo tan numeroso este festival, tan grande, tan lindo, pero con tan poco tiempo, decir, bueno, ¿qué elegir, no? En tan poco tiempo, pero bueno, creo que estoy muy feliz con el resultado, con las canciones que elegí, sobre todo con el homenaje a Gabino Chávez y poder pasar ese audio de Félix Chávez, escuchando esta versión de Revol. Y en los ensayos nos largamos a llorar todos, para que te hagas una idea. Claro. Bueno, y el chamamé siempre sos una especie de embajador, ¿no? ¿Dónde vas? Sí, se podría decir así. La verdad es que, bueno, justo como dice esto, el avión del alma, ¿no? Es mi avión del alma y a donde puedo, donde voy, ahora que estoy en Buenos Aires estudiando, preparándome para seguir haciendo seguir haciendo esto que me gusta, siempre llevo el chamamé a donde puedo ir y cantar y, bueno, llevar nuestra música, ¿no? ¿Estudias canto? ¿Qué más? Baile, teatro y música en el Instituto Argentino de Musicales y formándome y cada pasito que voy dando lo puedo ir mostrando arriba del escenario. Claro, y allí me parece muy importante también bueno, saber a dónde estás yendo con tu carrera y qué bueno que puedas manejarte desde un teatro de calle Corrientes a que puedas estar aquí en el anfiteatro en tu provincia. Sí, la verdad es que sí, es una gran virtud, digo, esta versatilidad que me permite el estudio de poder estar en un teatro y de repente poder venir acá y hacer nuestro chamamé y seguir siendo cantante, que es lo que más me gusta. Así que la idea es seguir adelante con eso y seguir aprendiendo mucho, pero sobre todo seguir metiéndole a la música, que es lo que más me llena el corazón. ¿Seguís mirando por arriba del hombro, para atrás y viendo desde aquella primera vez hasta ahora todo ese crecimiento? ¿Se siente? ¿Lo notás? Sí, la verdad es que sí, yo creo que... Novena noche, noveno Zapucay, aquí Festival Nacional del Chamamé, Corrientes Capital. Y bueno, nosotros hablando con todos los amigos, recorriendo el predio detrás de cámaras, yo lo veía a él, lo miraba y dije, tiene que ser él. Sí, porque hace como 10 años atrás, fíjate vos cómo pasaron el tiempo, ¿no? De ver a este artista que ya engalanaba escenarios en la localidad del interior de la provincia. Y lo miro y le digo, buenas noches, ¿cómo estás? Ezequiel Benítez, junto a su grupo Carapegüeños, que esta noche vamos a tener el placer de disfrutar tu música. Ezequiel, no me agarraste el micro, programa en vivo, lo va a agarrar ahora. Muy bien. Mandaste el micrófono para el otro lado, Ezequiel, pero para nosotros, Alma Guaraní te recibe con los brazos abiertos, en este caso, encontrarte con todo el público ahí disfrutando y haciendo un poquito medio de guía también, porque está haciendo un par de otras cositas también, Ezequiel. Contame, Ezequiel, la emoción que vas a recibir o qué sentimiento en este momento tan importante aquí recibirte en este año 2025. Bueno, Cristina, antes que nada, muy buenas noches a todos. Es un placer verte después de muchísimos años. ¿En serio? Pero me acordé instantáneamente al verte, así que siempre tuvimos una linda relación de amistad. Y bueno, la verdad que venir a este lugar a traer la música que hoy defiendo, la verdad que estoy lleno de emociones, pero feliz, contento, por supuesto, con una gran responsabilidad también. Con una gran responsabilidad. Y de golpe él estaba en la Argentina y se nos fue para Paraguay. Sí, así. Pero sabemos que tiene, sí, ya desde la sangre y las venas, esto que tiene una herencia de la música, por supuesto. Sí. Y bueno, le dejamos el saludito a toda tu familia que ahora gracias. Está en Paraguay, ¿no es cierto? Están, o sea, Argentina y Paraguay. mi esposa, Sí. argentina, pero se mudó conmigo a Paraguay por el tema de la música. Y bueno, toda mi familia, mi mamá, que le mando un beso enorme, está a Buenos Aires siempre ahí. Así es. Sabemos que el chamamé Capital Nación, así que te va a poder ver a través de los portales Claro. que tenemos acá en este programa. Y por supuesto la gente todavía sigue disfrutando de lo que es Ezequiel Benítez. Los que nos acordamos, la otra vuelta veía un video Sí. de música romántica y le aprovecho la oportunidad para saludar a los muchachos de Los Blancos. Sí. Y miraba un video muy lindo, por cierto, me encantó. Muchas Las gracias. melodías y todo. ¿Tiene algo que ver esas melodías con Ezequiel Benítez? Claro, sí, total. Ese es un tema de mi autoría y de Omar Romero. Lo hicimos juntos en época de pandemia. Gracias a Dios después pudimos concretar el sueño de hacer el videoclip en Paraguay, en Carapeguá, donde yo estoy viviendo, con una producción mía. Y así que estamos felices porque tuvo muchísima repercusión.
y los invito a todos para que lo escuchen a través de Spotify. Noche de Olvido, Ezequiel Benítez con Los Blancos. Ya decía yo, tiene algo un gustito muy espectacular, aparte de ser amante de la música romántica. Claro. Qué placer escuchar. Bueno, saludo a los chicos de Los Blancos, saludito grande, seguramente nos vamos a encontrar ya en la zona Burbullá, la zona del interior de la provincia, donde también ellos suelen estar haciendo un lindo show musical y en toda la provincia. Esperemos con tu grupo musical que esta noche también endulce los oídos de toda la gente, que te escuchen y que te sigan. ¿Algún contacto para dejarnos aquí? Sí, a través de las redes, como te digo, Ezequiel Benítez Chamamé, en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales y plataformas digitales, así que los espero y ahí pueden encontrar algo de música de chamamé romántico, que siempre seguimos con eso. Espectacular. Carapegüeños, que esta noche va a tener el año también de historia musical, ¿no es cierto? Porque todo el mundo van a poder deleitar de su música. Y bueno, para mí es un placer volver a verte. Siempre sencillo y humilde, con ese corazón grande que tenés. Muchas gracias. Las felicitaciones, mucho éxito para esta noche. Gracias, Cristina, a vos, un placer verte después de muchos años y encontrarte tan bien y tan vigente en los medios. Así que mis felicitaciones para vos y espero volver pronto. Gracias. Gracias, el placer es para mí. La dicha y el honor, por supuesto, de estos exponentes de la música que hoy van a engalanar el Sosa Cordero. Gracias. Aquí desde el programa Alma Guaraní, vamos al escenario mayor. Para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano, pasearla por la cancha, mientras tiembla el acordeón a los musiqueros de la bailanta. Falseando y al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame su bombacha, que flame la pollera de la dama. ¡Qué lindo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, país! Y a todos los que están mirando a través de la televisión pública.
despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame, levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en la sombra de la eternidad. Muy buenas noches, Corrientes. Muchas gracias. Una sobredosis de gracias, sobredosis de gratitud por gente que hoy no está y dejó su vida acá con esta sobredosis de chamamé. ¡Arriba! Para Gabriel Bartolucci, Carlos Escobar, Raúl Díaz. Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, vas a saber. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. ¡Arriba las luces! Que todas las estrellas de nuestros seres, las estrellas de nuestros seres queridos, que bajen acá con nosotros, como Gabriel, Carlos y Raúl. No te agarra un bajón, de vanidad por doquier. ¡El cielo! El fuego se te apagó y no lo podés prender. Si tu mente se enfermó y estás por enloquecer, Pero anda a decirle al doctor que yo te recomendé. Tómate una dosis de chamamé, Este es una el cielo sobredosis de chamamé. correntino. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, vas a saber. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. todos nuestros seres queridos, las estrellas que nos iluminan en este avío del alma. Gabriel Bartolucci, Carlos Escobar, Raúl Díaz. Se acabó, si la vida se te fue, si te dijeron goodbye y no lo puedes creer, si embargo de algún dolor se te desgarra la piel, Pero tenemos la solución. te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. ¡Viva Corriente! ¡Viva el chamamé! Ellos no se van nunca. Están con nosotros y están acá. ¡Sí, sí, sí! Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Grande, grande. ¡Que vamos de lado! ¡Última, vamos! Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Gabriel Bartolucci, Carlos Escobar, Raúl Díaz. ¡Besos al cielo! Y a pedido del gobernador que me dijo, no dejen
de lado a los gurises, a la gente joven. Por eso, bienvenido al movimiento Corriente Nueva. Candela Vilma, Melodía Litoral. En estos tiempos en donde a todo le ponen precio y se confunde la calidad con la cantidad, yo no me olvido de lo que siempre decían los viejos. Mira que adentro que es encontrar toda la verdad. Luces brillantes y de colores que te encandilan, que las venden y hasta te obligan que hay que tener. Ante esta nada tengo un tesoro que no se alquila. Es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música, bañé. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé, yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música, bañé. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé. Candela Vilma, esta es nuestra juventud. ¡Viva el chamamé! El futuro, el chamamé. Un idioma que sea tan mío y es un orgullo ser diferente de los demás. Si hay tanta gente que dio su vida para concebirlo, hoy lo recibo y como una prenda te lo quiero dar. De colores que te encandilan y te las venden y hasta te obligan que hay que tener. Ante esta nada tengo un tesoro que no se alquila. Es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música, bañé. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé, yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música, bañé. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé, te dejo mi chamamé, te dejo mi chamamé. Melodía Litoral, Candela Vilma. Renata Balestra. ¡Queremos que siga el baile! ¿Cómo anda mi Corrientes? ¡Vamos! Fui escondido entre los esteros por donde corre manso el bater. Lugar bravío que en otros tiempos se programara Yaguareté. Corre el de Tires, por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria valente historia del tamborcito de Tacuarí. ¡Vamos arriba! Pasaron años los naranjales, se dan aromas de ensoñación. Fue cuando entonces que Dulce Virgen le dio su nombre, cual bendición. Nunca te olvido, pasó batalla, Cahuicito, Puerto Tuyá, Laguna Güero, Estero Veloso, Paso Cardoso y el Torocuá. Renata y Justina Balestra. Nunca te olvido, pasó batalla, Cahuicito, Puerto Tuyá, Laguna Güero, Estero Veloso, Paso Cardoso y el Torocuá. Y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción, he de evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. He de evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Renata Balestra, Justina Balestra. Gracias, Corrientes. Muchas gracias. Silvina Escalante, Vicky Saracho,
El futuro no es mañana, es hoy. Y empieza ya. Yo me muero vibrando como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Yo me muero vibrando como pájaro en su jaula, porque no tiene consuelo, mi linda paloma blanca. Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho verte querido, mi linda paloma blanca. Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho verte querido, mi linda paloma blanca. Buenas noches, bienvenidos a esta fiesta. Para Raúl Díaz, un beso al cielo. Silvina Escalante, Vicky Saracho. ¡Qué maravilla de esto! ¡Tenemos futuro para rato! Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanzas, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Mi linda paloma blanca. Silvina Escalante, Vicky Saracho. Y esto sí, chao. ¡Hasta siempre! El movimiento Corrientes Nueva. Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. Ahora hay que pensar y suponer. No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. Para que jurar y prometer algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. ¿Cómo dice? Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. ¡Chao, Corrientes! ¡Hasta el año que viene! ¡Ochi Fernández! ¡Ángel Montes! Justina Balestra, Silvina Escalante, Vicky Saracho, Candela Birman, Melody Literari, Renato Balestra y Tupá, ¡gracias! De un café pasamos al sofá, nos botona todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí solo estamos tú y yo. 3 veces lo que doy, no me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Yo no sé mañana. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Yo no sé mañana. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. Yo no sé mañana. Una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, pero para hoy yo mañana no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Yo no sé mañana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Viva el chamamé! Señoras y señores, Tupá en el escenario. Y este
movimiento nuevo. El homenaje de Tupá a Carlos Escobar y Gabriel Bartolucci en el escenario, muy emotivo realmente, y acompañado con nuevas voces. Y también existe la música más tradicional dentro de nuestra fiesta nacional del chamamé. La Pilarcita recupera y trae a los temas de reconocidos maestros de nuestro chamamé, ya desde hace 17 años, recorriendo muchos escenarios de toda la provincia y grabando también sus discos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mi querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, esperando tu actuación, vos también seguramente hoy con el escenario, con el emblemático. anfiteatro. El escenario, la verdad que un marco muy intenso, un marco hermoso. Los correntinos siempre tienen esta costumbre de llenar el anfiteatro. No le tenemos miedo a nada pronto, así que feliz con este marco de público y muy contenta, así que a toda la gente del otro lado, aguanten un poquito, entre las 2 y media de la mañana vamos a estar, antes de que termine todas las transmisiones oficiales, vamos a estar haciendo nosotros ahí la parte para bailar y zapatear, así que a todos aguanten un poco que bailamos sí o sí, ¿eh? ¿Vos también? Por supuesto, nosotros acá siempre bailamos, ¿eh? Sí, exacto. Seguramente que todo el público también te va a acompañar. Y bueno, ¿cómo estás viendo la fiesta? Y estabas acordándote de 17 años atrás, cuando en las bailantas empezaste a tocar. Claro, justamente te contaba, amiga, viste que en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé se hacen lo que es las bailantas en diferentes localidades de nuestra provincia. Ahora se hacen muchas localidades de la provincia, pero hace 17 años atrás, en el año 2008, debuté por primera vez en una sola bailanta que era emblemática en ese entonces, que solamente era una, que estoy hablando de Puente Pessoa, Riachuelo Corrientes, que mañana domingo vamos a estar ahí. Y bueno, ahí fue mi primera vez, junto a mi papá, quien me inculcó en esto, que es músico también, acordeonista. Así que la verdad que contentísima, siempre, la verdad que enero representa mucho porque no solamente compartimos con la gente un año más de trayectoria, sino que vivimos nuestra fiesta. Claro, bueno, y volver a estos escenarios, ¿no? Volver aquí al anfiteatro Mario Cocomarola, pero también a la bailanta, ¿no? Seguramente para vos es emocionante. Sí, totalmente. La verdad que se respira otra clase de gente. El público también se va adaptando al chamamé, los jóvenes también, Almaceta sobre todo, que es el que siempre hace 17 años vengo marcando esta impronta desde el rol de la mujer en los escenarios, que por ahí no es muy fácil, pero siempre estamos con todas las pilas ahí, pilarciteando, como decimos, para hacer bailar y divertir a toda la gente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en esta edición número 34 ya de la fiesta, integrando a todos los hermanos también de Paraguay, de Brasil. ¿Cómo ves este aporte que nos traen también desde afuera o desde adentro del Mercosur? La verdad que siempre, todos los años, es un desafío, sé porque los conozco, he ido también para sus festivales, tanto como de Paraguay, tanto como de Brasil, y para ellos siempre es un desafío venir a nuestra fiesta porque la verdad que se preparan todo el año, lo tienen a la Fiesta Nacional del Chamamé en sus tierras como una de las mejores, y la verdad que vienen acá, nos presentan su música, su cultura, y por suerte siempre el correntino, la gente de diferentes lugares que viene a compartir la fiesta, siempre lo reciben muy bien, así que es nuestro chamamé del Mercosur, así que siempre es un orgullo poder recibir a nuestros hermanos también. ¿Qué esperás para el futuro del chamamé? La verdad que es un desafío grande que hacemos todos, no solamente los músicos, sino ustedes desde su rol de difundir tanto como la parte de la televisión, la radio, pero lo que quiero creo yo que es lo que el chamamecero de ley, que se siga manteniendo ese respeto al chamamé y que se siga creciendo, pero siempre manteniendo el respeto de lo que fueron de nuestros pioneros, también viendo a otros chamameceros marcando su impronta, pero siempre con el respeto que se merece. ¿Faltan escenarios durante el año para el chamamé? La verdad que siempre durante el año se vive muchas
muchas emociones de diferentes lugares. Por ejemplo, ahora en febrero vamos a estar en el Festival Nacional del Chamamé, en su edición número 50 en Federal, provincia de Entre Ríos. Y la provincia de Entre Ríos es una provincia que defiende bastante nuestro chamamé, como también la provincia de Buenos Aires. Y a lo largo y a lo ancho de nuestro bendito país se siente el chamamé, pero sí, falta. Se tiene que seguir marcando, y más ahora que somos un patrimonio inmaterial, así que muchísimo más. Pero es una lucha que tenemos que hacer todos, ¿eh? Exactamente, hay que empujar, todos juntos. Sí o sí. Muchas gracias y bueno, te esperamos ahora en el escenario. Enseguida, Tomás. Y ahí vamos, seguimos compartiendo con ustedes la fiesta del chamamé. Convertido en la voz consagrada. Señoras y señores, nos complacemos en presentar en este escenario a Santiago Bocha Cerida. Muy hondo en la historia correntida, por Tinco y del norte al paso de los Abad. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas empilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar de Cacatina. Más de 15 leguas hay que atravesar, voy al trote, sí, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Tu costado el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacaré, y al norte el camino cambiante lonja de arena, se ve en tu barranca donde sobre el río se alza el Taibate. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, y echarte a la cara mi sangre de correntino, por ver si despierta de tu antiguo sueño, viejo Cacatí, de Cacatí. Más de 15 leguas hay que atravesar,
voy al trote, sí, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto de llegar. Silbando bajito, pronto he de llegar. Mario Bofil, yo sé que me está mirando mi hermano. Para vos, este canto. Cuando dejé mi pueblo, mi corazón herido, se humedecían los ojos de tantos seres queridos, besándome las calles en el enano manco que apareciera en el patio allá en mi 9 cumpleaños. Oh, che, gente cuera, cuánto añoraba el dócil de las y la ramada. El dúo bien alto por una carta dijo la ingrata que se casaba. Y así nomás me fui yendo de cada familia mía, porque vendieron sus casas, llevándose las semillas, mirando hacia el horizonte, me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Siempre me regresaba un chamamé en el aire. Recuerdo que Ramonita ya cantaba en Buenos Aires. Oh, che, gente fuera, cuánto añoraba el dócil de así la llamaba. El dúo bien alto por una carta dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regreso y quiere llover, y el poco está pesado para el colectivo, pues maneje canudo neto de la empresa al caracol, que aquí no nace la lluvia, en mi pueblo sale el sol. Gracias.
empezaste a abrir. Hace un año apenas me fui sin decirte nada, y con la esperanza partí de olvidar tus ojos en mí en la madrugada. Sin embargo nunca pude lograr que mi corazón viva en soledad, como en ese entonces. Sigues poblando mi alma y mi voz. Hoy te escribo en otra tarde de abril, que trae tu perfume, lejana flor, un canto que busca desesperado que vuelvas hoy. Recuerda que fue cuando yo de ti me alejé sin que lo pensara. Fin de aquel romance feliz, días que hoy enero viví contigo, mi amada. Pero pudo más el destino al fin, en aquellos tiempos de nuestro amor, distanciarnos vida, mas mi cariño jamás murió. Si mi canto oyes en un abril, sabes que te espera mi corazón. Vuelve pronto, niña, te entrego vida, todo mi amor. Vuelve pronto, niña, te entrego vida, todo mi amor. Te recordamos, amigo, desde el fondo del corazón. Este pueblo chamamecero te recuerda. Gracias. Al oír canciones que hablan de mi tierra, me parece ver lugares que nunca pude olvidar, y las emociones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, sus campos que me hicieron ver que aun siendo hermoso otro lugar, no se te puede comparar. Caminos por los que ambulé, muy pronto los veré otra vez. Entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Emociones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, sus campos que me hicieron ver que aun siendo hermoso otro lugar, no se te puede comparar. Caminos por los que ambulé, muy pronto los veré otra vez. Entonces lleno de emoción
palpitará mi corazón. Con todo el encanto de tu serranía, cordobesa linda, viniste hasta mí. El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo, y en tu piel aroma y color de jazmín. De amor y ternura llenaste mi nido. No hay nada más lindo que estar junto a vos. Mi amiga, mi fiel compañera, madre de mi siembra, regalo de Dios, de Maecobú. Es un manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. Dabu ay Yahvé, mucho más te quiero, porque tu querer oh me consuelo. No alcanza una vida para agradecerte, curar mis heridas, hacerme feliz, brindarme consuelo, prolongar mi sangre, y por ser el surco donde echo raíz, mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra. Bendigo la hora que te conocí, por cuanto me diste te digo al oído, un verso florido de mi Taragüí, de Maecobú. Es un manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. Ay Yahvé, mucho más te quiero, porque tu querer oh me consuelo.
estudiantes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Felices nosotros de venir a traerle esta serenata desde el fondo de nuestro corazón. Bueno, le quiero contar. Muchas gracias. Yo sé, ese cariño que uno recibe de ustedes me llena el alma y el corazón. Así que lo llevo, lo abrazo a todos como lo hago cada noche que vengo y que recorro por ahí un poquitito. Quiero tener el calor y el cariño de ustedes siempre para llevar como recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, quiero contarles que tenemos 2 invitados que vienen de Asunción del Paraguay. Parece que hay paraguayos por ahí, será. Bueno, les cuento que ellos son unos músicos bárbaros. Esos músicos que te hacen vibrar también cuando cantan. Le voy a invitar para que vengan a compartir con nosotros Néstor Lo y el Edu, que andan por allí estos chicos. Acá está el Edu, muchas gracias, Edu. Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, de mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo pena, no yo he sufrido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Tienes 20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Si mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía. Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor. Y aquella promesa que abriera la herida, hoy llevo sangrando en mi corazón. Mírame despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacía cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Ante
antes que te alejes y que el frío te envuelva en la sombra de la eternidad. Cuando me decías no te de olvidar, háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar, antes que te alejes y que el frío envuelva en la sombra de la eternidad. Mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Yangapirí, y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo curumí. Todavía Uricito cabezudo que aprendió a robar al monte su dulzor primaveral, y esta tarde entre zorzales fui pomero corajudo cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como churabaco de la vida. Vos quedaste en mi corriente y la nunca más te vi. Hoy te vuelvo niño hombre con el alma dolorida. Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo desparrame serenata y zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Chico, todavía Uricito cabezudo que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral, y esa tarde entre zorzales fui pomero corajudo cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás.
te recuerdo emocionado, niña de Ñancapirí. Muchas gracias, Corrientes. Fuertes aplausos para el papá del chamamé, Santiago el Bocha Sheridan. Unos dicen que es leyenda, otros un cuento hermano. Pudo haber sido una historia de esas que suelen pasar. Ella se fue en la creciente del arroyo Itacora y él la llama día y noche, llorando como alcarao. Y yo también perdí mi guaina y muchito la lloré. Martirio del alma mía, cosas que tiene el querer. Entonces llevo una herida que sangra en el chamamé. Cuando llora la acordeona, igual que la Itajacé. Le pregunté a un aromito por si no te vio pasar. Abrió su jaula amarilla y me soltó un cardenal colorado, alma de espirilla, igual que yo enamorado cantaba por no llorar. Te busqué por cielo y tierra como un loco, te busqué. Hasta que un día la piedra me contó su padecer. De balde la andas buscando, se fue para no volver. Sí, porque la estoy llorando, me llama Itajacé. Su triste llanto morado le ofreció el jacarandá. Sus lágrimas coloradas quiso prestarle del ceibal, pero yo que llevo adentro un corazón de zorzal, dije que mi esperanzado cantando la he de encontrar. Le pregunté a las calandrias si no te vieron pasar. El monte apagó su canto y el viento no quiso hablar. Por suerte quedó en el aire olor a niño Urupán, y en las huellas de tus pasos floreció el Caraguatá. Te busqué por cielo y tierra como un loco, te busqué. Hasta que un día la piedra me contó su padecer. De balde la andas buscando, se fue para no volver. Si porque la estoy llorando, me llaman Itajacé. Señoras y señores, Santiago Bocha Sheridan. Muchas gracias. Gracias, Pedimos Miguel. una más. Miguel. Dos. Adelante, Miguelo. Bocha. Adelante, querido. Miguelo, bueno, tengo una sorpresa, un cantor. Ay, no me cuente. Mejor dígale al público. Tengo un cantor, el menor de los Sheridan. ¿Le quieren escuchar? Miguel Ángel, el Mickey Sheridan, al escenario. Yo soy boyero, no tengo pesares, siento no cantares de amor.
tan solo quiero cuidar mi boyada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación, porque para arar no me han de fallar en mi ocupación, no me arredra ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. Ojos pardos que cautivan al mirar, parecen dos luceros que me alumbran sin cesar. Con claros de luna llena tu carita se formó, la sombra de la noche tu cabello se pintó. El beso que ayer me dieras, tan pleno de ensoñación, dejó en mi boca la hoguera, que su fuego me abrazó. El frío llega y no puede lastimar como a la flor, o en las gotas de rocío que marchitan su esplendor. ¡Cosita, mi amor, mi vida! Sé que nunca yo te podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Tu silueta tiene forma de pintura, obra de arte de alguna celestial, de la fruta deliciosa su dulzor, de la fresca madrugada la fragancia, de gacela incomparable la arrogancia. Sé que tiene la rosita de mi amor, tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, que a cada instante me da su amor. Yo vi otra rosa, toda hermosura perder color al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor. Santiago Bocha Sheridan, este es tu público, Bocha. Y como cada año lo consagra, lo abraza, lo reivindica a nuestro querido Bocha. Maravillosa presentación. ¿Uno más? ¿Y sabes qué? Claro. ¿Uno más? Bocha, el público es suyo. Uno, por favor.
Alaba la providencia porque ni bien vi la luz. Con la señal de la cruz bautizaron mi inocencia y alumbraron mi existencia con la eterna claridad de la Santa Trinidad, que es el Dios de mi conciencia. Ya según mi conocencia lisa antiguándome, confieso a todo mi fe que por ser gracia y herencia es compromiso y vivencia en medio de todo mal, victoria al fin y al final, por ser amor e indulgencia. Con una cruz en la frente y otra sobre el corazón, tengo sobrada razón para gritar con mi gente, de morir calladamente en la cruz de la pobreza. Aunque de criolla no besa, es pecado, che pariente. Me daré el aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié de alpargatas y así aprendí a ser consciente. Mientras tenga uñas y dientes, puedo pelearle a la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacida en Corrientes. Y no sirve mi elocuencia si calla esta situación, que es una crucifixión y mata en consecuencia. Perpetúa la sentencia contra el alma de mi tierra. Sabe Dios que en esta guerra me juego mis menudencias. Porque me gusta el presente, me hace llorar el pasado. Y aunque el futuro es sagrado, será mi últimamente. ¿De dónde salió esa gente que viene a darme trabajo? Con tal que yo siga abajo, calladito y obediente. Me marea el aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié de alpargatas y así aprendí a ser consciente. Mientras tenga uñas y dientes, puedo pelearle a la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido en Corrientes. Los aplausos se escuchan, los aplausos abrazan, los aplausos son para él que lo consagra una vez más. Que se levante el reconocimiento, señoras y señores. Santiago Bocha Sheridan en la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. Bailando junto a la pareja Dale un nacional. zapucay, esos largos, lo que estamos viviendo este sábado especial, que tiene además mucho escenario y mucha gente compartiendo con sus artistas. Pasó el Bocha Sheridan y vuelve a hablarse del avío. Y en ese avío que venimos hablando desde la primera noche, no puede faltar nunca un fuelle, nunca. Los fuelles son correntinos, como los Balestra Cuera que me acompañan y damos la bienvenida. Gracias. Qué placer, Sergio, qué presentación. Y es verdad, vos sabés que Muchas es gracias, verdad, de es verdad. corazón. No se discute. Muchas No se gracias. discute. Vos sabés que hoy hablábamos con Pedrito que la presentación de hoy era un poco eso, derramar aquellas cosas que hemos mamado de muy chico, de aquellas bailantas que gracias a Dios tuvimos esa bendición de poder compartir con nuestros abuelos, de ver a don Florentino López, a don Caraí Gauna, tocar el acordeón de una manera totalmente diferente Qué a la que maravilla. uno va y aprende, Sí, sí, digamos, increíble. ya en una academia, en un conservatorio. Si bien nosotros hemos estudiado música muchos pero años, eso no se pero aprende. Se aprende. exactamente. Y la forma de Exactamente. tocar mano izquierda, mano derecha, acompañándose como el zapateo de la danza del damo. Y tenías que tocar solo para hacer de la bailanta, siempre contamos eso. Y si eras aceptado, salían a bailar. ¿Pero para qué edad tenían ustedes? Yo tenía 4 años, 5 años. Qué bárbaro. Sí, así fue nuestros comienzos.
Vos sabés que hermoso. Nosotros siempre decimos que comenzamos como un juego, pero con un juego con respeto, porque nos juntábamos detrás de ese escenario de tierra que había, por ejemplo, en La Brisa. Me acuerdo que la habían hecho aplanado bien la tierra y la habían para contención unos troncos y habían puesto como un biombo de tacuara para separar cuando el músico se alistaba detrás. Y era un acordeón y una guitarra. Y era 2 micrófonos. Y uno dice, hoy se encuentra con semejante estructura, todo eso. Y nosotros decíamos siempre, mirá si en esa época, nosotros gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder compartir y poder tocar con equipos a batería. Campo adentro, esquina tenía bailantes de que se quedaron, vamos a decir así, gracias a Dios mantuvieron la tradición y se quedaron en el tiempo, y así muchísimos pueblos del interior, muchas ciudades del interior, Sauce también, entonces, Pueblo Libertador, entonces, mira, una curiosidad, una vez estábamos yendo al Festival del Algodón ahí en Pueblo Libertador, ese Pedro, y nosotros veníamos despacito con un Peugeot 504 que tenía papá, y abríamos la ventanilla porque no sabíamos dónde era. Entonces decía, abrí la ventanilla que se va a escuchar la verdulera para donde tenemos que rumbear. Donde hay música ahí. Y así llegábamos al GPS, ¿viste? Gracias, chicos. Por favor, buen año. Gracias, gracias. Bendiciones para Volvemos todos. al escenario Osvaldo Sosa Cordero, porque la fiesta continúa. Vamos a ver ese zapato, compañero. Momento, por favor. Con el respeto que se merece la memoria de Ernesto Montiel y Mauricio Cardoso Campos, que son los autores de ese tema, vamos a reiniciar con la atención de ustedes para escuchar la voz del cantor, con la gentileza. Hola, ahora sí.
la vida, llevóme de la mano un día hasta tu morada, angélica amada, y tal cual presentida, tan bella como seductora, en tus ojos brilló la aurora que mi sendero alumbrará. Infinita en mi alma escondida me acerqué hasta ti y disfruté de las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Ya dichoso contigo, sabiéndote mi compañera, ansiado en la vida, realidad sentida, pero nubes de pena el viento dibujó en mi cielo, que fuera tan azul sereno, robándome su claridad. Y hoy nuevamente muy solo estoy lejos de ti, sin saber ni por qué. Voy pesaroso y sin odio, y quizás algún día he de hallarte otra vez.
hace un buen tiempo su linda guaina buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente, ¿dónde quedó? Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó la carta y golpeó una puerta en el Cambacoa. Aquí ya no vive, sacó una casita en los barrios nuevos. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva nombre, pena y olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco y el paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucar. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y hoy se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y olvido a ensayar toda su pena de amor. Muy buenas noches, estimado público correntino. Es una alegría inmensa para mí, Renato Fagundes, muy bien acompañado de esos músicos correntinos, que son ellos Juan José Belaustegui en el bajo de Curuzucuatiá, Adolfo Pires de Santo Tomé en el bandoneón y Julián Molina en la guitarra y la voz. Venir a este verdadero templo, tocar chamamé de chamameceros, chamamé que nacieron, chamamé en su esencia y que siempre serán. Y ya que acá es un templo, hay que cuidar los templos, por favor. Y es un honor como brasilero estar representando el sur del Brasil y traer esta acordeona para tocar unos chamamés del maestro Montiel con ustedes. Entre mucho asfalto, siempre hace falta echar un poco de tierra en la cosa, porque lo que tiene raíz no se va con el viento momentáneo del éxito comercial. Lo que tiene raíz siempre va a permanecer. Lo que anda con el éxito del viento comercial son las hojas que se van con el viento. Y nosotros vamos a traer, despidiendo nuestra participación y agradeciendo a la comisión por esta oportunidad, abrazando a cada uno de ustedes, a todos los que nos miran de distintas querencias por las plataformas que están transmitiendo, que mientras hayan acordeonistas montieleros, el chamamé genuino no se va a callar. Y de Montiel y Saco le decimos que en la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, de Corrientes Verón de Astrada y de Paso de los Libres, el general Madariaga.
Renato Fagundes, de la costa del río Uruguay, a la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. 20ª del Mercosur y 4ª celebración mundial. Así es, querida Silvia, y qué marco de público que todavía no se mueve ni se va a mover porque Pero faltan artistas realmente maravillosos. Viene la Pilarcita, en un ratito nada más. En un ratito la Pilarcita con nosotros. Continuamos en la fiesta nacional del chamamé con Tupá. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este escenario? ¡Qué maravilla! Muy contentos, ¿no es cierto, don Joaquín? Así es, contentísimo. Estamos por vivir una noche más de la fiesta nacional del chamamé, que es tan nuestro esto. Hermoso. Mucha energía se vivió ahí arriba y la gente explotaba. Bueno, casi me muero cuando vi las fotos de Carlitos Escobar, de Gabriel Bartolucci, ese homenaje. Y Raúl Díaz. Y de Raúl Díaz. Los tres, sí, que nosotros decimos que ellos no se van porque están con nosotros, que se lo siente en la energía cuando estamos en el escenario, lo sentimos. Así que bueno, hicimos un trabajo con los chicos de 2047, un trabajo de cantar en sincro con ellos, sí. Trabajo de un mes y medio. Fue muy difícil encontrar las voces de ellos, ponerlas ahí, editarlas para que no estén las voces nuestras, solo las de ellos. Fue un trabajo, y bueno, pero el homenaje que se merecía Gabriel Bartolucci, Carlos Escobar y Raúl Díaz. Bueno. Pero aparte, nosotros dijimos, nos pusimos a pensar, vamos a recordarlo cómo eran ellos, con energía, con alegría y con su vida dejada ahí en el escenario. Entonces lo quisimos traer ahí, bueno, fue una maravilla. Fue una maravilla. Bueno, y además con estas nuevas voces. Ah, ¿vio? ¿No? Ellos eran del movimiento Corriente Nueva, ahora ya ascendieron, ya son de la Sí. primera. Nos Claro. ascendieron de cargo ahora. Claro, ¿y ahora cómo se sienten? Y ahora, bueno, ahora con este nuevo Tupá estamos encarando una nueva propuesta, ¿no? De la mano de Aldi, No, siempre de la mano de los acompañándonos. tres. Me hace responsable a mí. Obviamente. No. Vos no te hagas, Si sale mal ya saben de quién es la culpa. Claro. Obviamente que sí. De la mano, claro, sale mal. No. Y bueno, también lo que se vio en el escenario, junto a 6 chicas del movimiento Corriente Nueva que subieron a cantar el chamamé de una manera diferente, fraseándolo diferente, con sonidos nuevos. Creo que eso es muy importante, que se muestre y que se vea acá. Bueno, yo feliz de tenerlos acá, por supuesto disfrutamos mucho en el escenario y vamos a seguir porque la fiesta sigue. Vamos a seguir. Hermosa fiesta. Gracias ¡Vamos! por tenernos en cuenta. Y vamos ahora a los hijos de los barrios. Amigos y camaradas, si me quieren escuchar, echado cara, la historia voy a contar. Estando la madre enferma, Remedios salió a buscar, encontró la concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando toda la noche con la damita mejor, y le dijo a su vainita que no desprecie su amor. Al compás del chamamé se puso a zapatear cuando un amigo suyo triste le empezó a contar. Disculpe
carao, a nivel de Jerocú, Arun debe la noticia, o manoja no importa mi buen amigo, el baile no hay de dejar. Si humano vaya, humano va, hay tiempo para llorar. Cansado ya de bailar, vio que brillaba la aurora y le dijo a su damita, mamuite poinderoa. La dama le contestó, Cheroga y me mombara, Josero cherendate, que echaran de un deseo. El carajo con estas palabras de todos se despidió, salió llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Angakatuajane, a vivir en los esteros, o Pepecatua morir para siempre el loto entero, y así recorriendo siempre, oña lamentación por haber sido mal hijo, el carao perderse. Perdóname, porque ya no puedo seguir así sin ti. Entiéndeme, es muy difícil para mí, siento morir. Escúchame, al menos por última vez. Sufriendo estoy, comprendo bien, culpable fui y te fallé, perdóname. Dime, vida, si aún vive el mismo sentimiento en tu corazón. Me des una oportunidad, perdóname. Te quiero porque te quiero. No me lo preguntes, no lo sé explicar. No aguanto más esta tristeza de tenerte lejos, quiero regresar. Y si tú al recibir la carta una lagrimita quieres derramar, no llores, por favor, te pido, porque yo he llorado mucho tiempo ya. Si vieras, vida, cuánto sufro sin tu amor, comprenderías el porqué de mi dolor. Hoy solo quiero me recuerdes sin rencor, pues siento mucho y me arrepiento por mi error. ¿En dónde estás, amor? Llorando estoy, consumiendo está en mí este dolor. Quizás un día
está matando tu amor. Me estoy muriendo por vos. Te juro no aguanto más esta triste soledad. Me está matando tu amor, pero no soy para ti. Me apena verte partir, solo me queda sufrir. Qué placer volver a estar con todos ustedes nuevamente un año más. Gracias, muchas gracias. Vamos a cantar ahora una canción que hemos compuesto un amigo ahí de la zona de San Luis del Palmar. Tenía su guaina allá en El Dorado, Misiones. Y en el tiempo de pandemia me dice, hacerle pues hermano una canción y dedicarla a mi guaina. Entonces compusimos Amor y Distancia. Grato sería que la distancia sea un instante y nada más. Anhelo siempre los besos tuyos, entre tus brazos dormirme en paz. Amor que has hecho que solo es la que domina todo mi ser. Vivo pendiente, sueño contigo y solo pienso en volverte a ver. Caricias quiero yo de tus labios, mas yo tu cuerpo quiero abrazar. Cuánto te extraño, flor misionera, por Dios te juro no aguanto más. Mas si pudiera olvidarlo todo, crear un mundo
solo estoy yo. Al Creador yo le pediría que ponga en cero tiempo y reloj. Romántica muchacha, te profeso, tus recuerdos están siempre latentes. Mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como siempre, y juntos en las sombras de aquel ceibo donde un eterno amor nos profesamos, comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender, y a pesar del tiempo aún te quiero. ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mi dulce sueño te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. Muchas gracias. Vamos a continuar y ahora vamos a invitar, porque queremos mostrarle algo de lo que hacemos por ahí en los teatros, en las bailantas, con estos amigos, haciendo una fusión siempre con música chamamecera. En este caso lo vamos a invitar para que zapateen la muchachada a Damián Ayala. Bueno, vamos con los zapateadores, chicos.
del chamamé romántico, los hijos de los barrios. Néstor, querido, una más puede ser, maestro. Cómo no, muchas gracias. Bueno, y ahora sí vamos a... Si está por ahí Martín Rodríguez de Los Ángeles Románticos, le vamos a cantar esta canción. A todos ustedes, Martincito, maestro. Buenas noches. Demasiado Tú quisiste estar ayer, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, Es demasiado tarde. Lo siento mucho, corazoncito, pero es demasiado tarde. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Los hijos de los barrios. Noveno Zapucay. Que suene fuerte ese Zapucay, porque la noche lo merece, creo que todas las condiciones, ¿no? Grandes artistas, la gente que está colmando el Cocomarola y nuestros artistas,
Y además el señor. tiempo que acompaña, ¿no? El tiempo que acompaña. Y uno de los momentos más esperados de la fiesta es cuando este señor Bocha Sheridan sube al escenario a emocionarnos a todos. Pero muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan Pero, ustedes? Disfrutando. De lujo, de lujo. ¿Vos me estás cargando? ¿Por qué te mando esto? No, lo estoy cargando. No, está bien. ¿Te gusta? No, No te gusta. me hincha. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien. Yo muy bien. Yo lo que quiero decir es que ya no estás solo, ya no es solo el Bocha Sheridan. No, Están tengo todos unos hijos. Los Sheridan Cuera. Son unos hijos de primera, grandes personas y muy buenos cantores. Sobre todo eso, ¿no? Como que desde chiquitos tuvieron mamaron toda esa mística que tienen ustedes. Cantores, poetas, músicos. Los otros días hablábamos en esa pequeña conferencia que tuvimos ahí en Yanderecó, que justamente estuvimos con Tito Barrios contando un poquito lo nuestro, fuera del artista en escenario. El hombre de la casa, no el músico, sino el que anda, el que está con la familia, está con los hijos, está con los amigos, con la gente, y justamente contando un poquito la vida de uno, ¿no? Porque creo que por ahí la gente quiere saber un poco de uno fuera del escenario. Claro. ¿Entendés? Entonces, como que contamos, por ejemplo, yo no disponía de guitarra para poder aprender a tocar, diferente a lo de Tito Barrios, el hijo de los barrios, y tenía 3 guitarras, acordeón, bandoneón, y nosotros no teníamos nada. Así que tuvimos que aprender y ir buscando por ahí de dónde encontrábamos una guitarra, porque nos gustaba cantar, nos gustaba desde el vientre de mi madre, ya por ahí parece que ella dijo que yo iba a ser cantor, así que fíjate vos. Pero esa experiencia de vida es la que se transmite, porque no es solamente una voz, sino también es lo que tengo para comunicar, ¿no? Bueno, creo que sí, creo que la gente entiende eso. El mensaje que uno le manda, que yo trato de llegar, porque esa manera que yo tengo de cantar, de sentir la música, el chamamé, creo que es lo que la gente percibe y vive conmigo y llora también. Así que eso es algo lindo. Buen repertorio, elegiste los temas justos además. Sí, porque estuve invitados también, tuvimos que ensayar con ellos. Estos dos amigos magníficos que tengo, de Néstor y Eduardo. Néstor Lo, que tiene una banda maravillosa. Un timbre muy especial, muy particular, ¿eh? Sí, y bueno, ensayamos, impresionante lo que ensayamos, y salió, gracias a Dios, muy bien. Gracias, como siempre. Continuamos en el escenario, muchas gracias. Abrazo. Vamos, la gente del fondo, la gente del fondo, la gente del fondo. ¿Cómo? Arriba La Palma, corriente La Palma. Un abrazo a la gente del sur, sí, vamos. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Pero... Vamos, los carteles arriba, los carteles arriba. Unos y otros, Unos y otros, unos y otros. Vamos, la familia Costa. Gracias, mamá, gracias, papá. la familia Romero, familia Aguirre y Segovia. Oh, por arquero liberal. Oh, Ponchillo Colorado, que es mi vida de trofero. Aguantate al aguacero, hecho carpa en el recao. Un chocolío agujerado por cicatriz el puntazo, que te deja de paso la punta de un cuacón. Festeja Malmalezán,
la Santa Catalina y a un costado del altar estaba la Pilarcita tocando una chamamé al compás bien floreado. Yo le gritando aguanté, le quité las amas al comisario y Ponchillo Colorado me la eché sobre la jal y alrededor del altar y zapateaba la milica entre reventar de huiche y el hogar de la perra y antería de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. Sí, vengo arrastrando el poncho. Agárrenla como quiera. Soy criolla y tengo plata. No tomo copa ajena. A ver, che gringos bolicheros, servirme a toda la vuelta. La música y no puede faltarnos un artista de primer nivel que va a engalanar el escenario, ya engalanó el escenario, ya hizo furor, un lujo escucharlo y aparte de todo esto, hablar de él es hablar con un verdadero amigo, de esos amigos que nos encontramos siempre para discutir temas tan hermosos como la solidaridad y entre otras tantas cosas lindas que tiene su persona. Samuel Amarilla, Los Amarillas, señores, esta noche aquí en Alma Guaraní, que te recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo estás, Samu? La verdad que muy bien y gracias la verdad por el espacio. Y bueno, saludamos a la audiencia, a la gente que está prendida, obviamente. Y como bien decís, disfrutar de compartir. Obviamente la música lleva todo eso, la gastronomía, de compartir entre amigos. Y creo que se logró, en la fiesta del chamamé hoy logró esto muy importante. Y bueno, y contarle de cerca, de disfrutar de la 7ª edición que estamos Los Amarillas, la felicidad porque hace la gente. Yo quiero darle la importancia del artista que trata de brindar su espectáculo, pero la respuesta de la gente creo que la recompensa muy importante, muy grata de poder tener. Y creo que fue un momento exacto, por eso yo agradezco a Dios muchísimo que nunca te pone en un momento que no sea lo oportuno, sino que hoy estuvimos en el horario exacto, disfrutando con gente, vibramos con la gente del Paraguay, de Brasil, de todos lados. La gente amiga que me mandaron muchísimos mensajes, videos, viendo las transmisiones. Le hago llegar el agradecimiento, el cariño a cada uno, realmente porque eso es gratificante. Quererse y querernos a través de ustedes, porque nosotros procuramos muchísimo, a veces pensamos lo que podemos llegar a acercarnos a su corazón y que nos devuelvan, y le pido encarecidamente a la gente que nos den ese cariño, que no critiquen algo, aunque sea que con una rama nos digan, pero llega al corazón eso, claro. Porque somos parte esencial de la familia, de cada casa. El artista depende muchísimo de la audiencia, de todos ustedes. ¿Por qué? Porque el día que tenemos que vender un disco están ustedes, el día que tenemos una peña están ustedes y todo. Así que, y bueno, la parte importante, contarle a la gente que no saben, estas chicas, son las que te difunden, porque uno puede hacer muchísimo ruido, pero a veces nos llega a las casas y gracias a los medios que como ellos hacen importante y llegan a ustedes a su oído y decir, como decía la vecina, viste que antes nosotros estamos en el barrio y la única que le decimos chuma. Tenía que haber una chismosa entre nosotros. Entonces contamos, y esto es esencial. Siempre nos contaban, todos nos enterábamos de todo. Claro, y el último que hace las cosas se entera último. Sí. Pero gracias, la verdad que pero qué importante, ¿no? Sí, y bueno, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, un agradecimiento grande del poder tenerlo acá. Y también consultarle y preguntarle, ¿qué tal está pasando esta noche? ¿Qué tal el recibimiento en la fiesta tan importante, ¿no? El Festival Nacional del Chamamé. ¿Qué tal? La verdad que agradecimiento, me sale algo muy importante que por ahí, no sé, quiero contar algo que por ahí a través de escena y a través de ensayo, el grupo trata de coincidir acá, Cristina me va a decir que sabe la cosa que
y también capaz no quiero que ajena a esto, sino que uno llegar a plasmar lo que es el escenario, en un escenario que coincidan todos los participantes, cuesta. Sí. Porque en juego hay personas, seres humanos que primeramente antes de hacer música tienen que coincidir personalmente. Y hay mucha pelea de mucha coincidir. competencia. En el sentido en el grupo de no le erraste, acertaste, no es el repertorio. Hasta a plasmar y llegar a acertar un repertorio que creo que hoy fuimos muy beneficiados con la gente que nos aplaudió, sentimos la vibración de ellos, llega a eso. Y entonces quiere decir el pago perfecto de sí al trabajo, de sí todo lo que hicieron ellos, de decir, ¿por qué? Porque voy a pasar esto, quiero contar esto, que estamos en el escenario, sí. Gracias, y se van, la amarilla la pifiamos. Pero le agradezco a Dios que el año pasado nos pusimos una vara alta y este año lo superamos. O sea, y creo que como deportista o lo que sea, así que hablo de ese punto de vista, contarle a la gente que son realmente los participantes importantes, y eso quiero dar, porque la fiesta del chamamé, sin los músicos y sin la gente, no somos nada. No. Así Totalmente. Samuel Amarilla, contame un poquitito. Ellos ya son parte nuestro, ya son correntinos para mí, ya son para nosotros. Él es correntino, pero ellos son formoseños, ¿no es cierto? Estos hermanos formoseños. ¿Cómo está compuesto hoy los Hermanos Amarilla, grupo musical? Mira, primeramente Elías Amarilla, mi hermano, somos dos hermanos que hoy realmente a través de la música hermanamos a Julio López, que es de Itaibaté, Corrientes, que él viene elaborando desde el principio de los Amarillas, que el grupo, gran amigo, o sea, uno volviendo a lo mismo, que no solamente practica para poder plasmar algo, sino que trabaja en lo personal para poder identificarse y de poder entregar a la gente. Julio López es un muchacho muy importante para mi vida, que realmente que es una excelente persona y todos aprendemos. Lo importante es que no importa la edad ni nada, sino que contarle que yo soy el más viejo del grupo, pero bien vivido, pero quererlo a una persona y se expresa en el escenario. Julio López, ahora está Johnny Sequeira, que es de Las Breñas, Chaco. De Las Breñas, Chaco, sí. Y es un amigo que, o sea, quiero contarle a la gente que no es que el músico toca, no, sino que te hace amigo del papá, la mamá, la abuela, la tía, te hace una familia amplia. Entonces ahí, algo lindo, estuvimos nosotros viniendo de Jesús María, paramos, no pudimos pasar La Breña, era la hora que lleguemos, nos preparó un video casero que tuvimos que quedarnos 3 horas obviamente, pero de ahí venir y de ahí tener a Álvaro es un muchachito muy importante que toca muy bien la acordeón y es un genio de la música, que viene ya con un grupo que viene de Buenos Aires, es Itatí, pero se sumado a nosotros y tener lo importante, así que a la amiga es importante, o sea que, y eso es verlo, porque contarle, para que sepa la gente, él vino ayer. Nosotros practicamos todos los días y la calidad de artista de estos muchachos es algo que necesitamos, y creo que el hincapié que creo sigue la gente, que hay muchos artistas que quedan en su casa y son buenos, arrimen. Yo creo que me gustaría que toquemos. Ahora contarle que tuvo Darío Zacarías, que con nosotros un muchacho que aprendió y nosotros lo reconocemos, ¿sabes? Que rescatamos talento, todo. Vimos un talento muy importante, un caudal muy importante de él, y nuestro miedo era que él, contarle que iba a tocar la fiesta, él solamente pescador del Paraná, pescador y guitarrero, y entre cosas y pito y flauta cantando, él se sumó a todos los temas y vieron, se lució, papá, mamá, toda la familia. No, ese se va a impecables, un lujo. Y bueno, se sumó Pablo, que viene tocando con nosotros, y ya viene tocando varios, el bajo, obviamente tocando con varios grupos también, tocó con los mariachi, y bueno, él hace mucho lo conozco, y él se pone en la camiseta, ¿por qué? Porque depende de un equipo trabajar, es un trabajo común. Pablo Barrios también incorporado. Exactamente. Y bueno, y sumarle lo que para mí es algo importante, que como decimos, estuvimos siempre invitados, y bueno, en este caso
yo toco la guitarra, dejé de tocar la guitarra, hoy un desafío porque me quise poner en el papel también por ahí de cantor nuevamente, pero se necesita y un desafío constantemente, porque es un trabajo común y corriente, yo le digo a todo el mundo, el albañil, el médico, el abogado, todos estamos en la misma escala. ¿Sabe por qué? El termostato o la medición es que trabajamos por plata, así que estamos iguales, no somos más ni menos. Así que, pero dignamente el músico, le invito a la gente que se postule como laburante, o sea, no que sea bohemio nomás, sino que es un laburante que tenemos el mayor recurso después de comer tierra, es la joda. De lunes a lunes, encima a los muchachos le agradecemos a cada uno de los muchachos del lunes culturales, martes culturales, miércoles culturales. Es importante. Así que eso es muy bueno plasmar. Y creo que se vio hoy un poquito, contarle, traer escena de lo que hicimos. Estuvimos medio compartiendo, hablando un poquito fuerte para que salga bien. El compromiso del artista. Compromiso, profesionalismo. Bueno, hoy nos abrazamos, le cuento, nos abrazamos, abrazo de hombre, obviamente. Danilo, que está en toda la técnica, sí, ahí él está. Sí, detrás de cámara. La verdad que lo conozco hace mucho, Danilo, la verdad que también es algo importante agradecerle a él, que siempre está a través del sonido, porque estamos saliendo bien. Así que gracias, Danilo. Así que la verdad que yo me explayo por ahí y es importante y le agradezco. Yo sé que hablo libremente porque sé que entendés y sé que entendemos, porque si viene el artista o estamos hablando, yo sé de dónde viene el palo. Pero lo importante es que este año va a ser importante para todos los artistas. Y de ver esto y plasmar, apostar a lo que viene el año, a decir a los chicos nuevos, porque veo muchos artistas nuevos, que el cual creo que el Instituto de Cultura ahora, Beatriz, va a apostar tiene un pensado hacer un chamamé joven, contar a la gente que por ahí un artista no es solamente que contar un detalle, porque es mi opinión, hacer un pre-chamamé y un artista de 12, 13 años no le va a poder un escenario. Hay que tener, y está bien pensado lo que dice, que hacer un chamamé joven. Apostar a la juventud. ¿Para qué? Para que antes de un festival grande tenga experiencia. Eso, exacto. Hablando, no quería tocar el tema, pero vamos a tocar el puntito. La Rotopeña es para eso. Era práctica, equivocarse, porque aprender. Necesitas equivocarte. Sí, necesitas entenderte con el sonidista, decir, dame, no enojarte, porque decir lo primero, y obviamente vos te enojás y el otro se te enoja más grande, ¿entendés? ¿Querés que te alce? Obviamente, es la experiencia de tener. Entonces, la Rotopeña era eso, y hoy ver artistas que se consagran, estuvieron en el escenario mayor, muchísimo, y contar ahora también. Quiero contarte que también a los dos que en abril 11 años de trabajo. Yo no te voy a contar porque yo sé que también es una remadora de la parte cultural, pero no me di cuenta. Contarle a la gente que nadie nos manda a hacer esto. Somos unos mandados nosotros solitos, así que nos gusta. Somos soñadores. Y la idea es, desde el punto de vista de invitar a la gente de restar el egoísmo. No voy a entrar en detalle de religión y Biblia, sino que cuando uno es egoísta no puede ser bondadoso. Entonces, restar el egoísmo, practicar la bondad, creo que tiene mayor futuro. ¿Por qué? Porque cuando vos sembrás, esa es la gente del campo, y invitarla a desafiar a la gente, porque viste como que si invertí 1.000 pesos, no existe, 10.000, 100.000. No existe. Bueno, invertí, pero es poco. Bueno, claro, ya. Entonces, el punto de vista es sembrar para cosechar. Entonces, yo creo que desde el punto de vista que lo que hablamos hoy es lo que nosotros inconscientemente, cada gestores culturales, hacemos. No porque queremos un recaudo, sino que decir de la oportunidad, como le dije ahora, yo sentarnos un día y decir, bueno, la entrada, aunque sea gratis, me van a pagar los muchachos, y ser público, agradecerle. El punto de vista de eso, obviamente, de llegar a la Rotopeña, proponer que hicimos un desafío muy grande más, el pre-Cosquín, para que salga, y de ahí salimos. ¿Corte? ¿Vamos al corte? Bueno. No. Bueno,
Agradecerle. Te dejo Bueno, teníamos mucho para hablar, Muchísimo. pero antes él tocó una parte muy importante que es la Rotopeña. La Rotopeña que tiene un montón de cosas tan hermosas que también estamos hablando de tantos valores, ¿no? Todo lo que sale aparte de la solidaridad que existe en ese lugar, complementado con un montón de cosas muy hermosas que colocan ahí junto a tu hermano, junto al gran equipo que formaste hace muchísimos años, y todos sabemos, si hablamos de la Rotopeña, ya nos visualizamos los hermanos Amarillas. Entonces, justamente hablaba de estas cosas tan lindas del prefestival, de conocer al artista, de conocer su música, de capacitarlo, de hacerlo crecer musicalmente y de todos esos valores que tiene justamente para que él sueñe, para que crezca, para que proyecte su vida. Entonces, Samuel, para mí es un placer todos esos valores que los vuelques aquí junto a toda la gente y te sumes a un montón de cosas muy hermosas que sabemos que es realizar la vida constante, porque es un trabajo cotidiano el de estar haciendo las cosas bien por la gente, ayudando con un granito de arena en un montón de causas muy importantes que hay que resaltar. Para nosotros el tiempo es tirano y tenemos que ir yéndonos, pero agradecerte. Un ratito más, comentame, la Rotopeña se vuelve a realizar ¿cuándo? El 2 tenemos fecha, si Dios quiere, por ahí le tiro un poquito la oreja a la municipalidad que me dé el permiso, obviamente. Y vamos a estar, si Dios quiere, el 2, domingo 2, así que prepárense. No hicimos nada porque tuvimos actividades, pero contarles desde el punto de vista que desde que soñar no es difícil. Y no le cuesta contamos nada. desde el lado que nosotros ya lo experimentamos. Sí. Se logra. Así que nos vemos el 2, en abril festejamos los 11 años y le invito, yo sé que van a estar ahí, me gustaría que sean el streaming de ahí y de ahí comentar por qué. Lo vamos a hacer, sí. Vamos a intentar estar streaming TV ahí con Hay Alma que Guaraní. proyectar, hay que organizar. Saquen los sueños de cada artista porque es lindo, porque tu sueño era distinto a la de ella. Todos los sueños se pueden cumplir, Totalmente. ¿eh? No es Soñar no distinto. cuesta nada. Nosotros despacito nos vamos yendo, te Sale. dejamos ese Abrazo. grande. Tenemos que despedirnos Agradecer a alguna gente, en lastimosamente. especial ahora a tu... Agradezco a alguien toda la especial. gente, en especial a mi familia, porque sé que están pendientes y sé que yo creo que no soñaron, sino que confiaron en mí. Creyeron en vos. Creyeron, exactamente. Ay, bien corregido, bien, creyeron. Y por eso estoy ahí. Nadie está en el lugar equivocado. No vas a poder estar equivocado y hoy estoy con ustedes compartiendo, así que gracias a Dios y gracias a uno de ustedes. Obviamente estamos, yo creo que hablo en conjunto de ustedes, estamos acá nosotros, a los chicos, a la gente que por ahí no saben, que cuentan con nosotros, a sumarse y nos vemos. Chao, chao. Hacia nosotros nos vamos, pero vamos a volver, así que quédate con nosotros. Vamos a volver el día de hoy por la noche, y domingo por la Ya noche. nos encontramos dentro que de sería poquito. la 10ª noche de la Fiesta Nacional del Chamamé. Nosotros despacito nos vamos despidiendo, pero hoy con la compañía hasta últimas horas de todo nuestro equipo técnico, como todos los días, como todas las noches y días, porque amanecemos aquí prácticamente. Esto es nuestra casa, la música, la cultura, el chamamé y la enchamigada. Muchas gracias, Samuel Amarillas. Gracias a usted, la verdad Muchas gracias que por muy- estar, por Gracias compartir y por todos los que están mirando a través de nuestra transmisión, televidentes. Muchas gracias por los saludos y bueno, nos estamos encontrando dentro de muy poquito. A suscribirse en esto que es Alma Suscríbanse, Guaraní. descansen. Chao, chao.